Hablaremos de la hiponatremia y su asociación con, que es lo que me han encargado, y su asociación con caídas, fracturas, inestabilidad y déficit de atención. Y yo me quería centrar sobre todo en la hiponatremia leve, que es la gran, lo que mucha gente dice, la hiponatremia leve es asintomática. Demostraré que asintomática y leve da muchos problemas, ¿no? La hiponatremia, en general, es la primera alteración hidroelectrolítica que se produce en los pacientes, la más frecuente. Según donde estudiemos el paciente, la prevalencia está entre el 5, entre el 15, 28, 6, depende de qué población seleccionemos, pero en pacientes extremadamente vulnerables, pacientes muy ancianos, pacientes con morbilidad, pacientes ingresados, pacientes sometidos a procedimientos, en algunos momentos puede llegar a ser del 50%. La causa más común de hiponatremia en el paciente anciano es el CADH, y cuando es por fármacos hay que tener muy en cuenta las tiacidas. Y luego están los casos mixtos que complican las historias. Pues no es el motivo de mi charla, ¿no? Pero el diagnóstico muchas veces es difícil porque cuando vienen auténticas y con el sodio bajo, la orina, de las maneras se acostumbra a hacer a las 24 o 28 horas cuando está ingresado. Y muchas veces no hay Dios que se aclare porque has perdido la oportunidad de hacer el diagnóstico en urgencias. En urgencias van a solucionar el problema, pero el diagnóstico no. No sé si os pasa lo mismo a vosotros, ¿no? Y sobre todo quería indicar que la sintomatología es variable. Cuando es una hiponatremia grave, ¿no?, que da síntomas, pues todo el mundo lo tiene claro. El problema está en que estas leves, algunas moderadas, pues supuestamente asintomáticas, no son tan benignas como la gente se piensa, ¿no? La definición de anatremia, todo el mundo la conoce, es el sodio normal es entre 135 y 145, y cuando el sodio es menos de 135 es hiponatremia, cuando el sodio es más de 145 es hipernatremia, ¿no? Este es un estudio de nefrólogos del Ramón y Cajal de Madrid que analizaron 48.000 muestras de 30 y pico mil pacientes en un mes entero y analizaron las distintas alteraciones hidroelectrolíticas que se encontraban hicieron un estudio de lo que pasaba, ¿no?, en su hospital, ¿no? Pues había 33.000 pacientes, casi 44.000, en los que se había dado el sodio. A la prevalencia de hiponatremia global era del 9%, hipernatremia 2%, pero si os fijáis, en el paciente hospitalizado era mucho más frecuente que en el paciente comunitario. O sea, los pacientes hospitalizados, 1.784 tenían sodios bajos, ¿no? También miraban potasio, cloro, calcio, excluían las hiponatremias, excluían los pacientes en diálisis, ¿no? Pero pacientes con hiponatremia pura, pues bueno, los hospitalizados son 17,5%. Esto en un mes, ¿no? Creo que era el mes de enero del año 2011. ¿Cómo clasificamos la hiponatremia? Pues atendiendo a su gravedad. Y como veremos después también, a su gravedad, que es su tiempo de instauración. Nos centraremos mucho en la hiponatremia esta leve, de 130 a 134, que mucha gente minimiza. Yo no sé si hay amigos de familia aquí, pero muchas veces cuando el paciente después de una alta, cada vez en los hospitales damos altas precoces, ¿no? Porque es corre, 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 el paciente te empeora, ¿no? Hoy he visto una señora que le pidió un sodio y no lo tiene mañana porque lo pidió al mediodía, pero que venía por la controlaba por otra cosa, pero explicaba que desde la presión no se controlaba, su médico familiar le añadió tiacidas y desde las 10 días de tomar la tiacida no me podido quedar el resultado, ¿no? Pero una señora caminaba peor y se sentía más insegura, ¿no? Al liar la troca tenía un beta bloqueante y había hecho, en la historia se le habían bajado. Bueno, pues la gravedad, pues 130, 134 leve, moderada 125, 129, esto lo sabe todo el mundo, grave 115, 124 y extrema por debajo de 115. Las graves no acaban ingresadas en el hospital y estas más o menos las manejamos. El problema es que por la comunidad de mucha gente, o sea, estamos hartos de ver gente que se va a casa con sodios de 128, ¿no? Y no estoy con alta, ¿no? Esta no es la sensación que tenéis. Y esto posiblemente no puede ser, ¿no? Pues decía antes, la clínica de hiponatremia depende de la gravedad, pero también depende del tiempo de instauración. Cuando la hiponatremia se instala de forma muy aguda, por la razón que sea, ¿no?, pues es mucho más grave, pero tolerada, ¿no? Y cuando vamos, no sé si tiene puntero esto, pero cuando tiene hiponatremia leve moderada, ¿no?, que los síntomas son más específicos, como posiblemente esta señora que he visto yo hoy a mediodía, a última hora, y que caminaba más inestable, pues quería deciros, operaciones neuromotoras de la marcha, con el riesgo de caídas y fracturas, de deterioros cognitivos, y es una hiponatremia infradiagnosticada, infratratada, y que la represión clínica por la inmensa mayoría de los clínicos estaba analizada, ¿no? Y yo pienso que ese mensaje nos teníamos que llevar hoy de aquí, ¿no? Porque
yo pienso que no es mi parte, pero hago spoiler, ¿no? No es mi parte de la charla, ¿no? Pero durante tiempo hemos hecho unas restricciones hídricas a los pobres ancianitos que es inmoral. Cuando yo logré meter la BNM en mi hospital, les dije es que es inmoral que tengáis restricciones hídricas de 3 días, ¿no? Cuando tienes fármacos que te lo pueden mejorar desde las 24 horas, ¿no? Y claro, el otro cuarético, pues en mi hospital era como pedir una hipoteca. Y sabéis lo que cuesta pedir una hipoteca, ¿no? Porque para que te dirección asistencial, ¿no? Tenías que hacer todos los papeles y demostrar que no había nada más que hacer, ¿no? La clínica va muy relacionada con la clínica neurológica, porque ¿qué pasa? Hay una distribución de flujos, depende de la severidad de cronicidad, básicamente los signos neurológicos son porque el agua, la hiposmolalidad hace que pase agua entre las células y el edema cerebral. Encontré estas imágenes en una charla por internet. No la he podido referenciar porque no ponía la referencia, o sea, he cometido, no sé si es un delito o no es un delito, pero me pareció espectacular porque una imagen vale más que 1000 palabras. El TAC de la izquierda es un sodio de 117, ¿no? Donde la corteza cerebral está enganchada a la calota, ¿no? Seguramente quedará una marca, ¿no? 10 días después de corrección de la hiponatremia, no es que tenga una atrofia, pero hay cierto espacio, ¿no? Se ha corregido, ¿no? O sea, que probablemente esto que no hacemos, ¿no? Me pareció importante remarcar esto, ¿no? Repito más de lo mismo, mensaje para llevarse a casa. La hiponatremia crónica leve moderada sintomática no existe porque da, induce alteraciones mentales y del equilibrio, se acompañan de caídas y fracturas, induce osteoporosis claramente demostrado en maneras de experimentación y posiblemente en humanos, después explicaré por qué los motivos, por qué lo produce, y aumenta la mortalidad tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios. Claramente hay una relación entre hiponatremia y aumento de mortalidad, como en algunos trabajos os presentaré. Y ahora intentaremos hacer un repaso a la literatura, estos conceptos ya los he repetido varias veces para que se vayan claramente a casa, ¿no? Entonces ya en el 2012 estos autores hicieron un metaanálisis, ¿no? En el que ya demostraban la hipótesis de que la hiponatremia favorecía caídas, ¿no? Y lo que hacen es un metaanálisis de 600 artículos y haré el de Ronenbock, que son 2 estudios que sobre todo el prospectivo de 16 pacientes muy bonito, las imágenes son espectaculares que os pasaré. Y el de Horn, que es el estudio de Rotterdam, que tiene una N de 5.200 pacientes, donde también me centro en estos dos que os revisaré, ¿no? El de Ronemo, que es un estudio hecho en Bélgica, hecho por internistas, analizan la incidencia de caídas en inestabilidad y deterioro. Y lo que hacen es analizan en los pacientes que han estado en urgencias la incidencia de caídas en un grupo de 122 pacientes con hiponatremia crónica asintomática. O sea que detectaron el sodio y además se habían caído. Estos pacientes tienen una media de 2 años y lo comparan con 244 controles, o sea, cada caso tenía 2 controles con el sodio normal. Y vieron que de forma significativa, de los 122 pacientes con hiponatremia, 26 habían sido ingresados por caídas versus el 5,3% de los controles. Por lo tanto, había una claramente, bueno, es demostrar con estadística lo que he ido repitiendo hasta la saciedad, ¿no? La diferencia básicamente era cuando comparaban los pacientes con los controles en las caídas del uso de vasodilatadores. No hablan diuréticos. Esta diapositiva, hecha también del estudio de Ronenbuch, básicamente, si os fijáis, no he hecho los porcentajes, pero las hiponatremias leves moderadas, la proporción es de una quinta parte, ¿no? Un 20% se caen, ¿no? Por proporción del sodio. Cuando caemos a sodios más extremos, ¿no? Los severos, caen menos, seguramente porque están más fastidiados y caminan menos y estaban ya encalados, ¿no? Pero si fijaros, entre 121 y 132, o sea, entre un 20% se caen, ¿no? Y aquí viene la parte chula de este estudio, que es lo que me interesa más, ¿no? Además, en 16 pacientes, de forma prospectiva, analizan cómo caminan. Y lo que hacen es hacer un estudio a la marcha, cuando están con el sodio bajo, y después de corregirlo. Y ven que con el sodio bajo tiene una distancia, o sea, caminan como los borrachos, ya lo veréis, ¿no? La distancia es medida en milímetros, es significativamente. Son 3 pacientes, el A, el B y el C. El paciente A, que es el de arriba de todo, cuando está con un sodio 130, da un poco de tumbos, ¿no? O sea, claramente los mozos le harían soplar y le harían aparcar el coche. Cuando el paciente se le corrige el sodio a 139, camina bastante en línea recta. El paciente B, que es el de abajo,
con un sodio 126 va claramente, parece un beodo. Cuando se le corrige el sodio 126 va bastante más recto, no va recto del todo. Y el paciente C, con un sodio 124, va absolutamente dando tumbos, ¿no? Dando tumbos, ¿no? Es espectacular las vueltas que da. Y en cambio, cuando se le corrige el sodio es de 135. Por lo tanto, son cifras similares a haberse tomado unas cuantas copas, ¿no? De hecho, en este estudio también lo que hicieron es coger unos 10 voluntarios sanos, ¿no? Les dieron unas copitas, ahora no mentiría si dijera cuántas, ¿no? Y también del entreno, ¿no? Porque en el entreno no es lo mismo tumbar eso, uno que tumbar. Pero vieron que los pacientes que tomaban unas copas tenían un comportamiento similar al de la hiponatremia. Pero es más, en este mismo 16 pacientes hicieron un test de atención, que es el Test for Attentional Performance, que lo encontré en inglés por internet, y que hice la prueba de entrar y no... en castellano hay varias opciones y es un test, por ejemplo, la prueba que hice y me salió fatal porque la hice entre visita y visita y va atabalado, ¿no? Pues una es, tienes muy rápidamente marcar los números, tienes saliendo números y el 3 no tienes que marcar. Esa es una prueba, ¿no? Y claro, marqué el 3 varias veces porque claro, estaba pensando en 3 cosas a la vez, ¿no? Entonces, en estos pacientes vieron que los que tienen hiponatremia, el conjunto de las pruebas de estimulación visual y auditiva, pues se alargaba de forma muy significativa, de forma estadística, pero vieron que estos pacientes pasaba igual que con la marcha, que tras corregir la hiponatremia, los test psicométricos mejoraban importantemente. Y con los borrachos se hicieron exactamente, bueno, con los borrachos, perdón, con los que habían bebido, hicieron exactamente lo mismo. Los que habían dos copitas, tres no los emborrachaban, les daban unas copitas, ¿no? Veían que los test psicométricos, el test de latencia aumentaba. Posiblemente, bueno, todos lo sabemos también que psicosis no conduce a eso. Si miramos los mismos resultados de caídas y de deterioro cognitivo, en el Rotterdam Study, que la gracia que tiene es que aquí tiene una cohorte de 5.208 pacientes, que esto es una cohorte potente, y que además se les hace seguimiento, analizar estos 5.200 pacientes, 5.208 pacientes prospectivos en los que tenían una anatremia basal, los siguen y miran les miran la densidad mineral ósea, les miran la incidencia de fracturas vertebrales con un follow-up de 6,4 años, las fracturas no vertebrales, un seguimiento de 7,4 años, las caídas, la comorbilidad, la medicación y la mortalidad. Cuando lo miran las diferencias significativas, pues, por ejemplo, cuando comparan normonatremia con hiponatremia, la edad era significativamente mayores, por lo tanto, el concepto de hiponatremia más frágiles y más mayores. Y cuando miran, aquí he puesto un círculo en todos los significativos, que miran diabetes, no, demencia. Lo único que de este círculo que habría que sacar es el infarto, cardiopatía isquémica con infarto en la línea basal. La demencia sale significativa, la arteriopatía periférica sale significativa, el antecedente de una caída reciente sale significativa y el índice de discapacidad que aplican ellos sale positivo. Por lo tanto, en este estudio de Rotterdam, con una N significativa, reafirma la teoría que cuando más frágil y más comorbilidad, más riesgo de hiponatremia. Por tanto, son pacientes que hemos de tener más en cuenta y vigilarlos más. Pero además en este estudio lo que hacen es analizar, como es un estudio prospectivo en el que hay seguimiento, analizan la mortalidad. Bien claramente que la mortalidad de los 399 pacientes con hiponatremia se mueren 206, es una mortalidad del 51,6%, mientras que en el grupo de normonatremia esta mortalidad es del 32%. Por lo tanto, claramente, otra de las hipótesis, la hiponatremia aumenta la mortalidad. Este es un artículo más reciente ya, porque en el metaanálisis que se presentó al principio no estaba, porque este es de 2019. Este es un grupo de Limoges, que lo que hacen es mirar los ancianos que se han caído en un servicio de urgencias y analizan también. Y la gracia de este estudio es que en este sí que se centra ya en hiponatremia. Hola, ¿qué tal? Se centra en hiponatremia leve, o sea, sodios menos de 136, pero leve, o sea, hasta 130. Y esta es la gracia de este estudio porque, aunque la N no sea tan potente, son 400 pacientes, lo que hacen es lo siguiente. Tienen 733 pacientes que ingresan en urgencias, los que no tienen sodio son 37, los excluyen, se quedan 696 pacientes y miran los que se han caído. 194 se han caído versus 512 no se han caído. Excluyen las hiponatremias moderadas y severas y se quedan solo con las hiponatremias leves, ¿no? Entre 134 y 130. Y se quedan con 188 pacientes que se han caído y tienen hiponatremia leve. Y lo comparan con el grupo de los que no se han caído que también tienen hiponatremia leve. Cuando ven las diferencias que hay,
pues claramente hay en los pacientes, en el grupo de los que se han caído, los que tienen hiponatremia son un 26%, comparado con los controles que tienen un sodio normal, que son un 13,2%. Entre paréntesis el número absoluto y delante está el porcentaje. Por lo tanto, es claramente significativo. Cuando lo ajustan por edades y comorbilidades, que es la gracia que tienen, es que la diferencia también sigue siendo significativa, ¿no? Por lo tanto, más de lo mismo. Estamos viendo que la hiponatremia leve no es benigna, ¿no? Ese es otro estudio que lo que hacen es mirar todos los tipos de hiponatremia y mirar mortalidad. Es un estudio hecho en Holanda. Es curioso, no sé por qué, Bélgica, Holanda, Centro de Europa, se han mirado mucho el tema de la hiponatremia, ¿no? La literatura. Y básicamente, aquí lo que sorprende de este estudio, en el que claramente las curvas actuales de supervivencia son peores cuanto más bajo el sodio, pero se morían más los de la hiponatremia, mortalidad en la hiponatremia moderada, hiponatremia más, la mortalidad era mucho más alta que la hiponatremia severa. El que tiene un sodio de 35 se queda ingresado en el hospital, este no se va a casa, porque tiene un sodio de 122, pero a la gente se atreve a dar de alta sodios de 128, 129 para casa, ¿no? Y le faltan camas, ¿no? Esto es la realidad que está pasando. Y yo, esta charla nos fuésemos aquí con la idea. Lástima que podría estar la sala más llena, de que esto tenemos que cambiarlo, ¿no? Porque sigue pasando. Y pasa en mi hospital. Y a mí me han dado, yo hace 15 días vi una alta de estas en el hospital de día de sodio 125 en el sitio de hiponatremia. Hiponatremia euvolémica y posmolar. Esto es igual a SIADH, ¿no? Pero no le habían dado ningún medicamento. Le habían dicho reacción hídrica y ya está. Seguramente no todos los compañeros del hospital lo están haciendo bien, no todos lo están haciendo bien. Bueno, este es otro artículo que se entra en detalles, básicamente es que la gracia que tiene es que les afecta la parte cognitiva y la parte anímica, ¿no? Entonces, este artículo lo he escogido porque ya ha quedado claro que la gente tiene hiponatremia, aunque sea leve, se cae mucho más, pero ¿por qué, caray, la gente la osteoporosis? En animales de experimentación se ha visto que aumenta la osteoporosis y porque se ha visto que disminuye la densidad mineral ósea y probablemente el mecanismo es que cuando el hueso, cuando hay hiponatremia, sale hueso, hay varias hipótesis, ¿no? Una es que disminuye la presentación disminuye la vitamina C y esto hace que los osteoblastos se activen, por lo tanto aumenta la absorción ósea. Va ligado a una salida de sodio del hueso. Son teorías que no está, parece que van por aquí los tiros, pero no está. En animales de experimentación se ha demostrado, pero en humanos no se ha demostrado aún. Y también se ha visto que este sodio actúa sobre los osteoblastos y una peor producción una peor producción de osteogénesis, ¿no? Por lo tanto, los dos nos conducen a una disminución de la masa ósea o una peor cualidad del hueso, el hueso trabecular, ¿no? Que cada vez tiene más importancia en las fracturas, y si además te caes, pues fractura segura, ¿no? Y hablando de mortalidad, fracturas y caídas, este artículo es muy interesante porque lo que hacen es analizar 3.897 pacientes con el fémur roto, los siguen durante casi 3 años, 800 y pico días. ¿Y qué datos son importantes? Pues que cuando ingresan, el 19% en la analítica de urgencia, en la analítica preparatoria, tiene el sodio bajo. Si eso la causa ha sido el sodio porque se ha caído o ya ha empezado a hacer por el dolor SIADH, pero un 19% de esta cohorte de 3.897 pacientes que se rompen el fémur, casi un 20% tienen el sodio bajo. Pero en las 24 horas después de estar ingresados en el postoperatorio, porque se los operan, no pasa como aquí, los operan antes, casi un 30% tiene el sodio bajo. O sea que la hiponatremia, y esto lo vemos mucho en ortogeriatría en mi hospital, hice 4 números para esta sesión, lo que pasa de consumo de urea en el hospital, y la planta donde se ha gastado más urea en mi hospital el año 2023 fue en ortogeriatría, donde más pacientes han tratado. O sea, un 30% de estos pacientes pues operados a las 24 horas tienen hiponatremia. Pero es que cuando se van de alta, un 20% siguen con hiponatremia, que este es un clásico. Un clásico, porque yo pienso en muchos hospitales, en el momento de la alta no dan la urea, o lo que sea, o sobresalto sesal, esto es otra parte de discusión, que no, ahora no me toca a mí, ¿no? Y por lo tanto, por mucho que hagamos prevención secundaria, FLS, vitamina D, calcio, saludable de si se llama con el sodio bajo, ya hemos demostrado anteriormente en todos los estudios que
que van a seguir rompiendo, cayendo, ¿no? Entonces, como conclusión de este estudio, la hiponatremia es frecuente. La hiponatremia de momento de ingreso claramente analizaron que retrasaba la cirugía y aumentaba la mortalidad en el seguimiento. Los pacientes que estaban hiponatrémicos en cualquiera de las tres fases, en la fase de seguimiento de los 3 años, se morían más, tuvieran el suelo que tuvieran. Por lo tanto, la mortalidad, la hiponatremia es un factor de mortalidad. Esto lo tenemos muy claro en insuficiencia cardíaca. Cuando tenemos insuficiencia cardíaca, el paciente empieza a tener una hiponatremia refractaria más el síndrome cardiorrenal, la cosa pinta mal. Pero la hiponatremia vulgaris, el señor que se roto el fémur, de la señora María que se roto el fémur, pues también vamos a la mortalidad. Ya, para acabar, conclusiones. Me repito más que el ajo, pero es la anomalía electrolítica más frecuente y se produce más en pacientes ancianos y vulnerables. La hiponatremia leve no es inocente. La hiponatremia es una frecuente comparación de los pacientes de ortogeriatría y puede retrasar la intervención quirúrgica y el alta, que esto preocupa mucho a nuestros señores gestores, ¿no? Además, aumenta la mortalidad postoperatoria. Y otras conclusiones que no tenían que venir con la charla, pero que no puedo dejar de decirlas, la causa más frecuente es eubolémica y multifactorial y fármacos, mucho cuidado con las tiacidas. Yo pienso que damos mucha tiacida con mucha alegría a paciente frágil. El diagnóstico de puede ser complejo multifactorial, las hiponatremias graves, manejo hospitalario. La restricción cítrica del anciano, yo pienso que tiene una acción controvertida, con lo que nos cuesta que vayan de viento, con lo que nos cuesta que nos beban. Es inmoral. Y hay fármacos, ¿no? Brevibactane. Aquí me he excedido de la parte que me tocaba, pero no podía dejar de decirlo. Muchas gracias. ¿Preguntas ahora o después? Como queráis. ¿Queréis hacer alguna pregunta ahora? ¿Os hacemos un poquito más dinámico? Lo has dejado todo muy claro, joder, no sé. Pero sí, pero haré la pregunta yo. No sé qué voy a hacer. ¿En esta última semana habéis visto gente que se va a casa con sueldos de 130? Sí, ¿no? 125. Y más bajos. Más bajos, de 128, de 125, como la que me enviaban a mí. Cuando hay una cosa, ¿no? Ahora están muy de moda los start-stop, los ACOBE, los criterios ACOBE de calidad de prescripción en geriatría, ya tiene unos cuantos años, ¿no? En la ACOBE ponía que cuando pones un diurético o un IECA, al mes tendrías que hacer una analítica como una de cualidad, no hace ni el tato. Cuando empiezas un IECA o la tiacida, ¿no? Criterios de ACOBE que estaban deben tener 15 años, creo, ¿no? Porque estuvieron de moda los beers, ahora todo es el start-stop, ¿no? Pero Sacobe no solo son de farmacología, sino son de buenas prácticas en manejo en geriatría, ¿no? Sacobe yo pienso que tienen, a veces hay que respetarlos, ¿no? Cuando te pongan diurético, al mes hagan una analítica. Cuando se necesita un IECA, al mes hagan una analítica. No lo hacen el dato. Esto podríamos hablar de muchas mil cosas, ¿no? A veces es más grave, la haces y no la miras. Porque el sodio y el potasio le haces a todo el mundo. Y ahora hablamos del magnesio, ese gran desconocido, ¿no? ¿Cuántas veces a veces, ¿no? Me veías en urgencias como creía una UFIS para trasladar traumatismo, que además pega una convulsión, el magnesio, que además toma omeprazol y toma la tiacida, el magnesio, mucho. ¿No? El magnesio no lo piensa nadie. Había un 3% de acciones de magnesio en la población general en este estudio corte transversal de un mes en el año 2011 en el Ramón y Cajal. Pero el magnesio, si seleccionas gente, ancianos, con malnutridos, porque el magnesio va muy ligado a malnutrición, si ligas diuréticos y BPs, suena la flauta y la gente no piensa. O sea, yo pienso que hacemos medicina fast food, pero incluso en los hospitales que nos ponemos la medalla de que somos, ¿no?, terciarios cada vez, ¿no? Ya sé que en urgencias hay mucha presión, pero es un poco de no hacer una parada y reflexionar, ¿no? O sea, yo intentaría que la gente que... Después ya tenemos las soluciones que hay, pero que la gente no se vaya con un sueldo de 129 para casa. Dale algo. Claro. Ya está. Sí, has puesto otra vez a la ciudad de donde estoy ahora. Hasta Lo había hecho ayer. 5 de la tarde. Está la ciudad impresentable. Muy bien, la segunda charla la hará el doctor Carlos Peteiro, endocrino del Hospital de León. Vale, bueno, pues voy a empezar con la segunda ponencia, que en esta ponencia hablaremos de la hiponatremia crónica en paciente anciano debido a síndrome de secreción inadecuada de antidiuréticos. Este es el esquema que voy a seguir a lo largo de la presentación. Comenzaremos con la introducción,
Luego hablaremos del diagnóstico diferencial de la hiponatremia, posteriormente del síndrome de antidiuresis inapropiada y sus diferentes etiologías, y ya para finalizar el tratamiento y las conclusiones. Simplemente para introducir, destacar que la hiponatremia es el trastorno electrolítico más frecuente a nivel de la práctica clínica, que hablamos de hiponatremia cuando el sodio en plasma se encuentra por debajo de 135 milimol litro, y que en ámbito hospitalario objetivamos una prevalencia de hiponatremia en torno a un 30%. También que es una entidad infradiagnosticada, infratratada e infravalorada, y que, como ahora veremos, supone un incremento marcado en la morbimortalidad. Y es fundamental un adecuado diagnóstico, ya que en función del diagnóstico que establecemos, orientamos el tratamiento. Simplemente he demostrado que la hiponatremia se relaciona con mortalidad, y no solo la hiponatremia grave, sino que la hiponatremia leve ya se objetiva en este estudio que por natremias por debajo de 138-136 ya la curva empieza a incrementar. Y también destacar que aquel paciente que adquiere la hiponatremia durante la estancia hospitalaria todavía va a tener un mayor riesgo de mortalidad. Y la hiponatremia también supone una gran carga asistencial. Vemos en este metaanálisis que se concluye que la hiponatremia incrementa la estancia hospitalaria, la tasa de reingresos y también los costes sanitarios, aproximadamente $3.000 por cada paciente con hiponatremia. Luego, como se ha comentado previamente, la hiponatremia, entre comillas, asintomática no existe, sino que ya la hiponatremia leve supone una alteración a nivel de la función orgánica. Pues incrementa el riesgo de fracturas, caídas, deterioro cognitivo, déficit cognitivo, también alteración de la función muscular. Y también en un artículo reciente, relativamente reciente, de 2021, se concluyó que la hiponatremia es un factor predictor independiente de sarcopenia. Y sabemos que la sarcopenia tiene un impacto importante en el pronóstico de los pacientes. También hay que destacar que a medida que incrementa la edad, incrementa el riesgo de hiponatremia. Objetivamos en paciente ambulatorio una prevalencia de un 11%, y esto es porque a nivel del organismo va a haber una serie de cambios, como por ejemplo, pues alteración a nivel de la excreción de agua libre, también alteración a nivel de la sed, que por un lado puede llevar a la deshidratación, pero también en campañas de verano puede llevar a una sobreingesta hídrica y por tanto hiponatremia. Y también va a haber alteraciones a nivel de la vasopresina, entre ellas una respuesta excesiva a pequeños cambios de osmolaridad. Por tanto, una de las principales causas, o la principal causa de hiponatremia es el síndrome de secreción inadecuada de ADH, que básicamente es que el ADH actúa a nivel del receptor V2 y lo que va a hacer es, a nivel del túbulo colector, potenciar la reabsorción de agua. Y esto va a generar un desbalance agua-sodio y, por tanto, en este contexto se produce la hiponatremia. Sabemos que la etiología es multifactorial, luego iremos desglosando cada una de ellas, pero como conocemos, pues las principales es la causa farmacológica, también las neoplasias, alteraciones pulmonares del sistema nervioso central, entre muchas otras causas que ya posteriormente iremos desglosando. También hay que destacar que existen diferentes fenotipos de síndrome de secreción inadecuada de ADH, o bien mejor llamado síndrome de antidiuresis inapropiada. El más común es el que todos conocemos, que es el tipo A, que es que en el contexto de un exceso de liberación de ADH, pues hay lo que es esta alteración. Esto, por ejemplo, serían los casos de neoplasia. Otro también frecuente es el que se produce, por ejemplo, en paciente de edad avanzada, que es lo que habíamos comentado previamente, de una respuesta excesiva a pequeños cambios de osmolaridad. Y luego también hay aquel caso que es un porcentaje muy bajo, pero que puede haber una alteración a nivel del receptor V2, que lo que se va a producir es una reabsorción constante de agua a nivel del túbulo colector, que sería el síndrome de ADH nefrogénico. Lo principal que hay que destacar es que el diagnóstico de este síndrome es un diagnóstico de exclusión, es decir, hay que ir valorando diferentes elementos, etiologías y causas hasta llegar a la conclusión de que estamos ante un SIADH. Por tanto, cuando nos encontramos ante una hiponatremia, ¿cómo tenemos que actuar? Básicamente tenemos que tener en cuenta tres elementos. En primer lugar, confirmar que estamos ante una hiponatremia real. Posteriormente, establecer la gravedad, porque si es una hiponatremia grave tenemos que tratar. Y ya, una vez que salimos de la gravedad, o bien es una hiponatremia leve o moderada, pues establecemos el diagnóstico diferencial fundamentalmente en base a la volemia, para así aplicar el tratamiento correcto. Pero el primer paso es lo que comentábamos, confirmar que estamos ante una hiponatremia hipotónica, es decir, una hiponatremia real. Tenemos que descartar que haya una pseudohiponatremia, porque habitualmente en el laboratorio la medición es indirecta del sodio, pero sí que es verdad que los nuevos métodos ya tienen en cuenta que si hay un incremento de la viscosidad a nivel del plasma,
pues lo que va a hacer es recomendar hacer la determinación de la anatremia en una gasometría de forma directa. Y luego también tenemos que tener en cuenta hipertonicidad, por ejemplo, la hiponatremia secundaria a hiperglucemia, que actualmente tenemos fórmulas validadas para proceder a la corrección. Por tanto, una hiponatremia real es una hiponatremia hipotónica. El segundo paso que tenemos que tener en cuenta es ver si estamos ante una hiponatremia grave, porque si es grave tenemos que tratar de forma inmediata para así evitar el riesgo de edema cerebral y por tanto de herniación. ¿Qué consideramos grave? Pues aquella en la que hay síntomas neurológicos como coma, estupor, convulsiones. También aquella que se instaura de forma rápida, en menos de 48 horas, lo que diríamos aguda. Y luego tenemos las atremias por debajo de 120, que en este caso, si no hay sintomatología, siempre tendríamos que individualizar. Luego también en mujeres en edad fértil y en niños, en pacientes pediátricos, si está por debajo de 125, sí que el riesgo de edema cerebral y dermación es mayor. Entonces, es importante tratar en estas hiponatremias, puesto que el incremento de 4 o 6 milimol litro en las primeras 4 horas va a reducir el riesgo de edema cerebral en un 50%. Si estamos ante hiponatremia grave, tenemos que tratar con suero salino hipertónico, bien en bolos, preferiblemente, o también en perfusión, en caso de que nuestro protocolo hospitalario sea con perfusión. Y siempre tenemos que tener en cuenta ciertos signos que pueden predisponer a la sobrecorrección, como serían, por ejemplo, la desnutrición, hipocalemia, hepatopatía, alcohol, o sea, factores que son altamente prevalentes en nuestra población. Y en función del tipo de paciente, los objetivos a alcanzar serían diferentes. Pero ya, cuando salimos de la gravedad, o bien tenemos una hiponatremia leve, moderada, pues lo que tenemos que hacer es un diagnóstico adecuado para proceder al tratamiento, porque en función de la volemia, el tratamiento va a ser diferente. Es decir, tenemos que valorar de forma adecuada la volemia. Y sí que tenemos signos y datos bioquímicos que nos ayudan a valorar qué volemia tiene el paciente. La tensión, frecuencia cardíaca, presión venosa yugular, signo ocular, y luego datos bioquímicos como la urea, creatinina, ácido úrico y sodio urinario. Por tanto, si estamos ante una hiponatremia hipotónica, tenemos que determinar la osmolalidad urinaria. Si está por debajo de 100, habitualmente es que la ADH está inhibida y suele ser por un exceso de una intoxicación por agua, bien vía oral o bien iatrogenia a nivel de suelos isotónicos o hipotónicos en un hospital. Y si ya estamos con una osmolalidad por encima de 100 a nivel de la orina, pues ya lo que hacemos es valorar la volemia. Tenemos que una hiponatremia hipervolémica, pues tenemos que descartar tercer espacio, congestión, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, cirrosis. Sabemos que la hipovolemia, pues pérdidas digestivas o pérdidas renales, también diuréticos. Y luego lo más frecuente que nos podemos encontrar es la hiponatremia normovolémica. Y cuando estamos ante una hiponatremia hipotónica o volémica, también tenemos que seguir una serie de pasos hasta llegar al diagnóstico de síndrome de secreción inadecuada de ADH. Lo que siempre se plantea es si la determinación de la vasopresina o de la copeptina, que es un parámetro, un fragmento de la vasopresina que es más estable y tiene una mayor vida media, es útil a la hora de hacer el diagnóstico. Pero lo que se concluye es que no, puesto que en otro tipo de hiponatremias, como la hiponatremia hipovolémica, la ADH va a estar elevada de forma fisiológica, puesto que para impulsar lo que es la absorción de agua. Por tanto, se concluye que la determinación de estos parámetros no tiene beneficio a la hora de hacer el diagnóstico. Luego siempre se recomienda descartar insuficiencia suprarrenal y hipotiroidismo. Sabemos que el cortisol o el hipocortisolismo estimula la vasopresina, puesto que el cortisol inhibe la vasopresina, y también la CRH, que se encuentra elevada en insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria, también va a estimular la vasopresina. Entonces, situaciones que sospechemos que esa hiponatremia es por insuficiencia suprarrenal, tenemos que tratar de forma empírica, aunque aquí sí que tenemos que tener cuidado, puesto que si ya hemos tratado con hipertónico y aportamos corticoide, tenemos que tener en cuenta el riesgo de sobrecorrección que pueda haber. Luego, el hipotiroidismo y su relación con la hiponatremia es mínima. Sí que es verdad que en todas las guías se recomienda, pero únicamente objetivamos hiponatremia en hipotiroidismos muy severos, sobre todo graves, con mixedema, fallo cardíaco e hipotensión arterial. Otra de las principales etiologías que tenemos que descartar es las tiacidas. Sabemos que diuréticos y como furosemida van a provocar una hiponatremia hipovolémica, pero en el caso de las tiacidas o diuréticos tiacida light, que son muy comunes en los pacientes, como cola de caballo, laurel, perejil, diente de león, enebro, listoto de alcachofa, pues las hiponatremias que producen un tercio van a ser hipovolémicas.
Hay que destacar también que el 14 de los pacientes ambulatorios tratados con tiacidas van a presentar hiponatremia y que el riesgo se multiplica por 4 en individuos mayores de 70 años. Y también hay que destacar la relación temporal. Habitualmente suele ser con una relación en el tiempo, aunque sí que es verdad que si hay otro factor que desencadena la hiponatremia, la tiacida la puede potenciar. En caso de hiponatremias leves por tiacidas, se puede suspender y reevaluar en 2 o 3 semanas a ver si realmente se ha solucionado y a ver si era la causa de la hiponatremia. Entonces, cuando nos encontramos ante una hiponatremia hipotónica, para la hipovolemia, objetivamos una osmolalidad urinaria por encima de 100, insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo y consumo de fármacos como tiacidas, pues es cuando ya establecemos el diagnóstico de síndrome de secreción inadecuada de ADH. Es decir, tenemos que cumplir los criterios clásicos que todos conocemos. Hipotonicidad, osmolalidad urinaria por encima de 100, eubolemia, el sodio elevado siempre que la ingesta de sal sea adecuada, y luego pues la ausencia de otras causas como insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo y también uso de diuréticos. Si cumplimos estas características, ya estaríamos ante un síndrome de secreción inadecuada de ADH. Entonces, ya una vez que diagnosticamos el síndrome, tenemos que proceder a ver la etiología de por qué está ocurriendo este síndrome. Lo primero que tenemos que descartar es que haya estímulos osmóticos de la ADH, como dolor, náuseas, hipovolemia, hipoxia, que son muy comunes en el paciente hospitalizado. Entonces, en este caso, lo primero es intentar paliar estos síntomas y ver si con eso ya recupera lo que es la normonatremia, la unatremia. Y posteriormente procederíamos al diagnóstico diferencial, siempre teniendo en cuenta, que ahora lo sabemos, lo que son fármacos, alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones pulmonares, neoplasia, entre muchas otras causas que pueden producirlo. Una de las principales causas es el síndrome de antidiuresis inapropiada por fármacos. Sabemos que esta alteración está incrementando en el contexto de polifarmacia y en el contexto de la pluripatología y el envejecimiento de la población, que puede ser debida a 2 mecanismos. Por un lado, estimular la secreción de ADH y por otro lado, potenciar la acción de la misma. Sabemos que son múltiples los fármacos que dan lugar a esta etiología. Todos conocemos los antidepresivos, que en esta revisión se concluye que ningún antidepresivo está exento de producir el síndrome, aunque sí que, por ejemplo, la nisplazapina tiene menos riesgo. Pero básicamente, cuando tengamos un paciente con múltiples fármacos, tenemos que ir cogiendo fármaco a fármaco, revisando a ver si supone algún riesgo de que pueda producir hiponatremia o síndrome de secreción inadecuada de ADH. Por tanto, ¿cuáles serían las recomendaciones en este caso? Siempre descartar etiología farmacológica, siempre buscar relación temporal, porque si un paciente está con un fármaco 5 años y desarrolla una hiponatremia 5 años después, es raro que sea asociada a ese fármaco. Sí que es verdad que la puede potenciar, pero no se cree que sea la causa principal. Si se trata de un fármaco esencial que no se puede retirar después de valorar con otros, de forma multidisciplinar, se podría valorar mantener el fármaco y tratar la hiponatremia. Y siempre dejar una alerta en la historia clínica de que ha tenido esta reacción o esta alteración en el contexto del fármaco, y siempre a la hora de introducir otros fármacos que también tengan relación con hiponatremia o con síndrome de secreción inadecuada de ADH, pues hacer un control posterior, porque va a ser un paciente más lábil que tiene mayor riesgo de disnatremias secundarias a diferentes etiologías. Luego tenemos el síndrome de secreción inadecuada de ADH en el paciente oncológico. En este caso también son múltiples los factores que pueden desencadenar esta alteración en el paciente oncológico. Por un lado, el propio síndrome paraneoplásico. Sabemos todos que el carcinoma microcítico de pulmón, pero muchos otros tumores también pueden dar lugar a esta alteración. Luego también son pacientes que están sometidos a grandes volúmenes, tratamientos con quimioterapia, que también pueden desencadenar vía farmacológica esta alteración. Y luego son pacientes que también van a tener estímulos no osmóticos como náusea, dolor, infecciones, ingresos hospitalarios y por tanto múltiples factores que van a desencadenar lo que es el síndrome de secreción inadecuada de ADH en este grupo de pacientes. Por eso siempre hay que hacer controles de anemia y hemograma general de forma recurrente en los pacientes oncológicos. Y luego va a haber aquel grupo de pacientes en el que ya hablamos establecido lo que es la causa descartada, la causa farmacológica, no tenga una neoplasia activa. Entonces tenemos que proceder a la búsqueda por si realmente se está desarrollando alguna neoplasia que tengamos que tratar o detectar. Entonces lo que se recomienda en base a opiniones de expertos es que en primer paso tenemos que hacer un TAC a nivel de cabeza y también de tórax, y en caso de que salga negativo, pues ya haríamos un TAC de abdomen y pélvico.
Y luego también, cuando no se llega a ninguna causa, hablaríamos del síndrome de secreción inadecuada de ADH y idiopático, que se objetiva hasta con un 30% de los pacientes. En algunos casos sí que se habla de aparentemente idiopático, porque posteriormente lo que se objetiva es el desarrollo de una neoplasia, como se ha demostrado en carcinoma microcístico de pulmón y también neuroblastoma olfatorio. Y también se objetivo este síndrome como predictor de arteritis de células gigantes. Por tanto, en grupos de pacientes que realmente parezcan con buena calidad de vida, sintomáticos, que de repente aparecen con una hiponatremia, pues hay que estar alerta de que en algún momento se esté desarrollando una neoplasia. Lo que sí que no hay recomendaciones específicas de si hay que hacer tax de control o un PET-TAC. En principio no hay recomendaciones, pero sí, en función del paciente y siempre individualizando, habría que estar alerta para ver si tenemos que proceder a ampliar lo que es el estudio. Por tanto, sabemos que el síndrome de antidiuresis inapropiada es una hiponatremia con eubulimia clínica, que tenemos que descartar un volumen circulante eficaz bajo, descartar siempre la toma de diuréticos, que el paciente tenga insuficiencia suprarrenal o hipotiroidismo, tampoco estímulos osmóticos y que cumpla con la hiponatremia, la hipotonicidad, la osmolalidad urinaria por encima de 100 y luego siempre una triuresis de 30-40 siempre con aporte adecuado de sal. Y siempre descartando estímulos osmóticos, fármacos, neoplasia, en caso de que no tenga una neoplasia activa, intentar detectarla y cuando no objetivemos, pues catalogamos de idiopático. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Pues el tratamiento fundamental es el tratar la causa que está produciendo el síndrome. Y en caso de que no la podamos tratar o durante el proceso que se desarrolle lo que es el origen o la causa principal que está dando lugar al síndrome de antidiuresis inapropiada, tenemos que 3 pilares fundamentales para proceder al tratamiento, que serían la restricción hídrica, urea, tolvaptan y otros fármacos que pueden ser también un apoyo a la hora del tratamiento. Sabemos que la restricción hídrica se basa en que la eliminación renal de agua libre supere a lo que es el aporte oral o parenteral. Sabemos que tiene una baja eficacia y debemos cumplir ciertos requisitos como una adecuada función renal, capacidad para excretar agua libre, que esto lo podemos calcular con la fórmula de Fuchs, es decir, la fórmula de Fuchs o el índice de Fuchs tiene que estar por debajo del 0,5 y siempre tenemos que partir de un estado nutricional adecuado. Es decir, hay múltiples situaciones que van a contraindicar lo que es este tratamiento, que serían la imposibilidad de colaboración del paciente, la desnutrición, que precise fluidoterapia en el contexto de aporte farmacológica, o bien situaciones que den lugar a deshidratación. En este ensayo clínico relativamente reciente se concluye que la mayor parte de los pacientes no alcanzan por encima de 130 con la restricción y que sí que debemos utilizar otros fármacos para conseguir llegar a objetivos. Luego tenemos la urea, que sabemos que es un diurético osmótico, lo que hace es potenciar la diuresis osmótica y además tiene el factor de neuroprotección, dado que la administración de urea crea un gradiente osmótico a través de la barrera hematoencefálica que promueve la salida del agua del cerebro y también tiene la capacidad de disminuir lo que es la eliminación de sodio. En cuanto a evidencia, sabemos que es eficaz y segura y muy importante que las correcciones de natremia son sosegadas, es decir, vamos a evitar lo que es la sobrecorrección. Y luego también es un tratamiento barato y, como hemos comentado, neuroprotector. Y lo más importante, que no requiere una monitorización estrecha, es decir, que podemos manejarlo de forma ambulatoria. Tenemos esta revisión reciente, que engloba 23 estudios con 537 pacientes y 462 pacientes tratados con urea y objetivamos un aumento de las 24 horas de 4,5, es decir, un aumento sosegado. Y luego también escasos efectos adversos y lo más importante, que nos ha objetivado el síndrome de desmineralización osmótica. Luego tenemos los tolvaptan, el tolvaptan, que sí que sabemos que hace falta iniciar la mayor parte de hospitales a nivel con el paciente ingresado. En hospitales quizás más avanzados en hospital de día, pero en la mayoría de los hospitales tiene que estar ingresado para poder iniciarlo. Y también que puede corregir, es altamente potente y puede corregir de forma muy rápida. Tenemos riesgo de hipercorrección y por tanto del síndrome de desmineralización osmótica. Y luego también, en aquellas condiciones en las que la osmolalidad urinaria esté por encima de 350, la furosemida podría tener cierto efecto en cuanto a la eliminación de agua libre. Y luego tenemos el ensayo clínico que se hizo con empagliflozina, que no está hecha técnica, pero sí que es el objetivo que podría tener cierto beneficio en cuanto a la diuresis osmótica.
Y luego siempre es importante hacer un aporte adecuado de sal, porque el déficit de sal va a estimular todavía más lo que es la secreción de hormonas. Entonces, este es el algoritmo propuesto por el grupo de trabajo de la Sociedad de Endocrino, que básicamente lo que tenemos que plantear cuando estamos a tener hiponatremia moderada leve o ya una vez recuperada la gravedad es si el paciente es candidato o no a restricción. La mayoría, si cumplen los criterios, básicamente, que sería que elimine agua libre, es decir, índice de FUS por debajo de 0,5, que no esté en riesgo nutricional, que la mayoría de los pacientes hospitalizados lo van a estar, o que vaya a cumplir la adecuada adherencia, se puede intentar la restricción. Y si en 24 horas no incrementa más de 2 milimol litro, se plantearía ya fármacos. Y en los casos, que sería la mayoría, en lo que el índice de FUS esté por encima de 0,5, riesgo nutricional o la adherencia va a ser difícil y va a impactar en su calidad de vida, pues ya plantearíamos fármacos como la urea. Aquí tenemos la propuesta de la SEN en cuanto al inicio de urea, aunque en ciertos casos, dependiendo también de la moralidad, se podría también iniciar el tratamiento con 30. Pero bueno, este algoritmo es bastante útil y práctico. Empezar con 15, valorar las 24 horas, si incremento por debajo de 8, valorar las 48 y en base a la experiencia obtenida, valorar incremental. Y lo más importante es que también se pueden monitorizar de forma ambulatoria. Y aquí tenemos una propuesta de cómo se podría monitorizar una vez que se procede al alta hospitalaria. Aunque es verdad que siempre hay que individualizar en función del paciente que tengamos y de la sintomatología que tenga. Claro, la duración de tratamiento es relativa, sobre todo en función de la etiología del síndrome. Pacientes que tengan un SDH idiopático, habitualmente el tratamiento suele ser crónico, pero por ejemplo, una neumonía, el tratamiento suele ser durante la duración de la neumonía y luego ya se puede retirar sin problema. El objetivo es retirar el tratamiento una vez que finalice la etiología que está produciendo el síndrome de secreción inadecuada de ADH. Entonces, ya para concluir, destacar que la hiponatremia es altamente prevalente e infravalorada en el ámbito médico, que la causa más frecuente es el síndrome de antidiuresis inapropiada, que se presenta como hiponatremia euvolémica, y destacar que es un diagnóstico de exclusión, y que en caso de hiponatremia grave tenemos que tratar de forma inmediata con suero salino hipertónico al 3%, y en caso de hiponatremia leve moderada, fundamental la evaluación de la volemia para proceder al tratamiento adecuado. Que tenemos diferentes opciones de tratamiento y que en el síndrome de antidiuresis inapropiada la urea es una opción segura, eficaz, que no precisa movilización estrecha, es decir, la podemos seguir de forma ambulatoria y que no produce síndrome de deslizamiento osmótica. Yo el gran problema que veo a veces y que es difícil de manejar es la hiponatremia, el CADH idiopático del anciano, que siempre tienes alguno, ¿no? Yo tengo 3 o 4 de estos que los vas arrastrando, que además se dejan de tomar la urea porque te pegan el salto, porque como se encuentran bien, y que nunca sabes exactamente lo que tienes que hacer, porque es gente, yo tengo 3 o 4 que voy siguiendo, y pues alguno ha sido fumador, otro neoprosta, y de vez en cuando este que ha sido fumador pues le hago un TAC cada 2 años, ¿no? TAC torácico, de momento no me ha salido nada, ¿no? Pero que hago, no hay ninguna norma, ¿no? No hay ninguna, No hay ningún protocolo. no hay ningún protocolo, ¿no? Pero son gente que está más o menos fit. Yo tuve un paciente que era en teoría idiopático y a los 4 meses desarrolló una neoplasia de laringe, que no se sabe si fue la causa como tal o... Pero Sí, no hay ningún protocolo de cómo proceder, o sea, hay que hacer un PET-TAC, cambiar el estudio. No, Yo creo no que hay depende ningún... sobre todo del tipo de paciente y de... En esta New England que has presentado tú del año 23, o sea, según las series es muy variable, hay gente que habla del 60%, pero te quedas unos cuantos pacientes, ¿no? Tampoco son tantos que yo controle. Y lo que sí que es pues esos pacientes con CADH idiopático, que yo lo he vivido, pero que no está reportado, es que cuando les pasa algo, por ejemplo, yo recuerdo una señora que esta sí que se murió, cada vez que esta tenía osteoporosis, cada vez que se chafaba una vértebra, pasaba, y esta iba con urea, ¿eh? Pues se ponía, aunque llevase urea, se ponía 120 y pico, ¿no? Cuando tenía dolor agudo, pegaban las bajadas de sodio. Siempre que hay pacientes recurrentes Sí, siempre sí, sí, se va a sí, pero la hija ya estaba educada, ¿no? Cuando me acuerdo que la hija ya me la traía al hospital de día, cuando le pasaba algo, sí, sí, ¿no? O sea que en las guías no están estos pacientes, ¿no? Son pocos, pero... No hay recomendaciones, pero básicamente vigilar y ver la evolución Sí. y tener en cuenta síntomas que vayan apareciendo. En caso de CADH es muy crónico, ¿no? Porque no se puede retirar la medicación o
o es un tumor, o bueno. ¿Cada cuánto os recomendáis hacer una revisión de hematremia en el domicilio, etcétera? Claro, la realidad es a principios más cercanas, es decir, a la semana, luego a las 2 semanas, 3 semanas, dos separadas por un mes, pero incluso luego se puede hacer, si es de forma crónica, el paciente está estable, no tiene síntomas, lleva años de evolución, pues cada 6 meses se puede hacer una hematremia, o siempre que tenga una analítica proteagosa, estar pendiente de la hematremia. Pues si está ya estable, de forma semestral, siempre alertando a ella y a la familia la sintomatología que puede derivar de una hiponatremia. Vamos a la siguiente charla. Muchas gracias. No sé si lo habéis dejado fácil o difícil, ¿eh? Porque no me han dejado nada para decir, ¿eh? Esto es el pero... Lo que me fastidia es repetirme. Muy bien, Jesús, listo. Bueno, os voy a hablar de mi libro también un poco. A los que no me conozcáis, soy el doctor Alburquerque, director del Hospital Evangélico de Barcelona. Nos acabamos de trasladar hace una semana a nuestro magnífico nuevo hospital. Esta es una foto, luego están cuatro notas de dónde estamos. Y como os decía, daros las gracias sobre todo a los de Laboratorio Escandinavia por la invitación y ponerme con dos ponentes tan peligrosos como estos dos, que no sé, que no me han dejado nada para... ¿Por dónde pasa? ¿Vale? Pero algo... A ver, ¿pasa otra vez? Vale. Bueno, veréis que me voy a repetir en algunas cosas, pero yo creo que, como decía el doctor Máscaro al principio, es un tema que no sé por qué no acabamos de dominarlo en la clínica diaria, que siguen apareciendo tantos casos. Veremos un poco qué dicen las guías, tanto las internacionales como las europeas en concreto. Ventajas e inconvenientes de las distintas alternativas de tratamiento de la hiponatremia, con cosas muy concretas. Algunos protocolos de práctica clínica, aunque el doctor Peleteiro ya los ha esbozado. Un poco de la revisión bibliográfica de la urea oral en el tratamiento de la hiponatremia por SIAS. Y las conclusiones con las principales evidencias y algunas cuestiones prácticas. Ya, creo que ya lo hemos dicho todo, vamos a hacer repasamos un poco rápido. A nivel de las guías, yo quisiera añadir otro de los... A mí me preocupa especialmente por el tipo de pacientes que tenemos, la hiponatremia, porque está muy añadida a pacientes frágiles. Es ese nuevo síntoma que tenemos todos de cada vez tenemos más pacientes con fragilidad, que quiere decir personas de edad avanzada, con multimorbilidad y con muchos problemas, y que realmente otro de los grandes temas que tenemos perdidos es la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica es otro de nuestros grandes retos, que cada vez tenemos más, que las grandes insuficiencias renales son muy fáciles de tal, pero estas medias que tenemos también en los pacientes frágiles crean un problema. Ya los nefrólogos hace años ya empezaron a tener la guía de consenso de práctica clínica con otras sociedades europeas como la de medicina intensiva y la de endocrino. Y aunque el abordaje debe ser individualizado en la hiponatremia en función de su gravedad, de su función y del tipo, pues yo creo que más allá de eso debemos tener también una visión mucho más... repitiendo un poco lo que ya hemos visto, hiponatremias graves, yo creo que se nos escapan pocas porque a nivel hospitalario rápidamente las pillan, las tratan y las ponen. Hiponatremias leves moderadas es el gran handicap que tenemos. Realmente las hipovolémicas y las hipervolémicas, las hipovolémicas son un poco de suelo salino, pero las de restricción hídrica, como decía antes el doctor Mascaró, no son tan fáciles de hacer. Un paciente frágil que come poco, que además está medio desnutrido, intentar hacerle plantearte dentro de tu estrategia de tratamiento que haga una restricción hídrica te crea muchos problemas. Y los diuréticos, que son los otros grandes problemas que tenemos como en nuestro arsenal, es otro problema. Entonces, estos pacientes, evidentemente hay que individualizar el tratamiento, hay que hacer una nueva prospección de en qué situación, en qué momento de su situación de diagnóstico está, en su diagnóstico situacional, hacia dónde vamos. No es lo mismo tener 68 años que tener 92, y no es lo mismo tener 79 que 94. Entonces, esto es muy importante, sobre todo en el paciente frágil, cuando te estás enfrentando a ese tipo de problemas. La hiponatremia euvolémica con el SIAD, pues ya sabemos que la primera línea es la restrictiva y la hídrica, pero no, son un 30-40% de pacientes los que la eficacia. Y luego tenemos una segunda línea, que tiene un perfil para mí muy bien,
tenemos la urea y los diuréticos de asa a dosis alta o el sodio. Nosotros durante muchos años hemos estado dando sodio oral a mucha gente, pero realmente no es muy eficaz, ni es muy fácil mantenerlo, ni medirlo cómo va. Se lo das, pero realmente desde que utilizamos la urea, con la urea es mucho más fácil medir todo esto. Normalmente en las hipoglucemias moderadas no recomendamos usar los antagonistas de los receptores de la vasopresina. Nosotros normalmente en la atención intermedia, que es donde estamos, prácticamente no los utilizamos, porque es muy raro que tengamos un sodio tan bajo. Realmente esos sodios tan bajos están muy en el hospital de agudos y generalmente ya los han tratado. Y si tenemos alguna descompensación con un sodio tan bajo, generalmente va asociado a más cosas y realmente es un motivo de derivación bastante frecuente. ¿Qué pasa? Me estoy metiendo en un poquito de frío. Un poquito de frío. A ver si no me caigo las escaleras. Y como decía, nosotros los Bactanes, que son muy útiles, muy caros y muy restrictivos para el hospital, evidentemente los que trabajéis en el hospital de agudos lo tenéis que tener en cuenta, pero cuando están. Nosotros en la intermedia raramente los utilizamos porque son un poco complejos para utilizar. Sin embargo, la urea cada vez la utilizamos más. Bueno, hay muchas guías que no voy a... antes hay que tener mucho cuidado con la compilación en las guías de práctica clínica. Normalmente ya está todo esto recibido. Desde el año 2017 que ya empezaron a aparecer las primeras y algunas del 16 y sobre todo ya en las del 20, 21 y 24 ya prácticamente las ureas están cada vez más reconocidas. En el documento del consenso del grupo de junio del 22 del ACUA pues ya aparecía también tratamiento inicial y un tratamiento a la alta. No voy a repetir todo, ya han dicho mis compañeros, lo mismo que los algoritmos. Sí, quedaos con te lo ha presentado antes el doctor Peleteiro, porque yo creo que es de los más prácticos que hay, tanto en la parte de la izquierda, en la parte superior como en el otro. Comenzar el día 1 con 15 miligramos con 15 gramos, perdón, a primera hora de la mañana, el segundo día con toda la anatremia, si no ha superado los límites de corrección, seguir con otra dosis de 15, de una manera fácil. El día tercero volver a controlar y si el paciente consigue estar bien de sodio, pues continuar con 15. En caso contrario, aumentar a 30 gramos. Normalmente en 3, 4, 5 días, si realmente es una leve y no tiene unas comorbilidades muy graves o las comorbilidades las estás controlando, en menos de una semana generalmente lo tienes controlado. Y me gustaría ligar esto, me parece que como es muy fácil, lo deberíamos hacer de una manera innata, con lo que presentaba el doctor Mascaro al principio, porque estos pacientes realmente se caen, realmente están mucho más frágiles, realmente les pasan muchas cosas y esto está muy añadido. Y esto no se lo corregimos, aunque estemos corrigiendo otras cosas, si no conseguimos corregir la hiponatremia. Y yo diría que de todas las analíticas y pruebas que hacemos, le hacemos a todo el mundo, seguro que le hacemos un hemograma y una bioquímica mínima de un sodio y un potasio como mínimo. Y es alucinante la cantidad de hiponatremias leves que seguimos dando de alta, que se nos siguen colando. Yo de poco miraba en el estándar y dices que las estás viendo y no las estás viendo, no sé cómo decirte. Estás viendo una hiponatremia leve, o sea, es como si no lo tuviéramos en el cerebro, es como si fuera transparente o si realmente no le diéramos importancia a la importancia que tiene esto, sobre todo en personas frágiles, en personas mayores que tienen muchos otros problemas y que es fácil de diagnosticar y es fácil de tratar. Bueno, quizás no le damos la importancia que tiene, pero realmente la tiene. Y la tiene muy... Vale, bueno, más temas que ya los hemos hablado antes. Un poco nos decía el doctor Peleteiro en el mecanismo de acción, que es un mecanismo bastante chulo, pero un poco lo que os decía de los beneficios. Yo creo que es la sencillez en el manejo ambulatorio y hospitalario de la hiponatremia, los beneficios del tratamiento con urea oral, se tolera muy bien, es eficaz, es segura, está bien tolerada. Es muy raro que hagas una sobrecorrección si estás haciendo los controles. El control es muy sencillo, cualquier entorno de los que vivimos sanitariamente, y es costo eficiente. Tiene muchas ventajas del tratamiento, sobre otras alternativas de corrección que necesitan mucha estrecha monitorización. Yo estoy convencido que si tienes menos de 125 tienes que tener un planteamiento diferente si tienes 128 o 130, o incluso 132, porque no sabes hacia dónde va a ir. ¿Qué pasa? Que nosotros casi todos los pacientes que tenemos son pacientes crónicos frágiles que han tenido una agudización por alguna causa. Entonces han pasado por el primer tamiz del hospital y luego a veces no le han dado, si ha tenido una hiponatremia grave, probablemente la han corregido en el hospital, nos llegan a nosotros
pero o no le han hecho nada, o si han corregido la hiponatremia grave, aparece una leve que, bueno, el clínico no le da mayor importancia, y dentro del potipoti de cosas que tiene, pues si ha venido por su insuficiencia cardíaca descompensada, por sus cosas o por su neumonía, no le das mayor importancia, pero la tiene y está ahí claramente. Y la vemos, y la tenemos delante y a veces no le damos la importancia que tiene. Más. La revisión esta también la presentaba antes el doctor Peleteiro, muy importante esta revisión sistemática de forma del 23, donde ya nos hemos puesto las pilas todos con este tema y está claramente reflejado. Aquí es un pequeño reflejo de todos los estudios. No sé si pasaréis una copia de esta gente que quiera profundizar en más. Y quiero decir que si tenéis dudas está todo súper. Hay muchos estudios, tanto en Europa como en Estados Unidos, como con los pacientes con suficiente número de pacientes. Las conclusiones son las que tenemos un poco todos, que es la eficacia y seguridad como tratamiento de la hiponatremia con la urea, corrige la anatremia sosegada, como decíamos antes, sosegada quiere decir poquito a poquito, no hace falta hacer bestialidades, no hubo sobrecorrección ni síndrome de desmineralización, es neuroprotectora para los pacientes con presión intracraniana elevada, eso está claro también. Se tiene en cuenta las recomendaciones de las guías europeas, es un fácil manejo, es un polvo solución orgánica en esta monitorización. La verdad es que yo he probado, solo por las exagerados, y el sabor a naranja es bueno. Había otras ureas que había días que no. Está realmente, es soportable. Pues, ¿cómo va a ser lo mismo? Bueno, quizás un tema de costes, que todos nos atacan con este tema, es relativamente barato. No es solo que cueste 5,6 euros al día, sino que lo consigues corregir en menos de una semana, dando la mitad de los días, con lo cual por prácticamente 15 euros lo has corregido. Y sin embargo, el trastorno que te puede generar una hiponatremia leve en un paciente, si se cae, se rompe la cadera, si le pasan cosas, ya no lo vamos a comparar con otros medicamentos, pero realmente es un producto que se maneja muy bien y que solo tiene un inconveniente, y no sé por qué el laboratorio no lo acaba de hacer, de corregir, y es porque con todas las evidencias que sigue habiendo, sigue estando en la farmacia hospitalaria y no está en la farmacia comunitaria, lo cual genera un problema. Nosotros, que me lo estaba revisando y cuando estaba preparando la charla, está financiada por el Sistema Nacional de Salud, tiene un diagnóstico de dispensación hospitalaria. La realidad nuestra es que nosotros le damos unos cuantos sobres y que tómese durante el próximo mes 2 sobres durante una semana cada día y ya está. Y un poco luego vaya a su médico de cabecera y cada 6 meses o un año, que seguro que le va a hacer una bioquímica, mire ese sodio y si ve que está un poco bajo, pues vuelve a consultar o nos dice algo. Aquí nos perdemos un poco. Yo creo que ya tenemos tantas evidencias que ya quizás tengamos que hacer una reflexión un poco juntos todos de que, vale, es un síndrome que detectamos en la parte más hospitalaria, tanto lo grave como lo moderado como lo leve, lo tratamos, sale de allí, pero no sabemos qué pasa más allá. Y sobre todo cada vez que tenemos más pacientes frágiles y que nos estamos organizando para hacer una medicina más allá del hospital, cada vez más en entornos un poco como los hospitales de día antiguos o como las nuevas unidades de fragilidad a nivel ambulatorio, incluso con las unidades de atención domiciliaria en casa de estos pacientes, que son el perfil ideal para trabajar con ellos fuera del hospital. Entonces, que estos medicamentos no van a estar a la base de todo, no supongo que sea un tema de permisos y de tal, pero realmente es muy útil, es muy fácil de utilizar, es un producto barato. Excesivamente barato, yo diría, excesivamente barato, que otra de mis críticas así positivas al laboratorio es ¿por qué me vendes una caja de 30 sobres cuando necesito 3 o 4? Me debes hacer un packaging de 6 o de 7, de hecho, ¿qué es lo que necesito? No, necesito comprar 30 para 30, ¿no? Bueno, tienes un modelo de crítica positiva, ¿no? No sé, una reflexión. Jordi, ¿por qué no lo seguimos más allá de por qué nos está pasando? Yo pienso que hay dos perfiles. Yo para esta charla pedí a farmacia pacientes tratados en el año 2023 en San Pau. Tratamos en el año 2023 52 pacientes con urea NM, solo uno con tolvaptan. El de tolvaptan no fue ni medicina interna ni geriatría el que lo pidió. Y la mayoría de los 52 pacientes tratados en el año 23 en San Pau, la mayoría, o sea, ingresados 2/3 partes, 1/3 ambulatorios, y de los ingresados, la mayoría ortogeriatría. Porque son tratamientos cortos normalmente. A mí me preocupa porque ese es el mismo paciente que normalmente tenemos nosotros en la intermedia. Entonces te preguntas, ¿qué pasa más allá? Te nubes un poco, le das algunos sobres, que los tal, pero ya no le sigues más allá.
veces No, te yo en un hospital de día sí que tengo, hombre, y ahora llevo 3, algunos se me han muerto, y algunas de estos IADHs crónicos que son un problema porque no sabes, no están en las guías, ¿no? Y luego los que trabajamos con fragilidad, la hiponatremia la tienes que meter en tus controles. Es algo que en esto porque bueno, puede ser un factor de... La reflexión es que hay mucha más de la que parece, seguirá estando, pero para una cosa que es fácil de diagnosticar, barata de Pero diagnosticar. fácil de diagnosticar, yo aquí discrepo, ¿eh? Porque cuando ingresan en el hospital, los que vienen de urgencias, cuando los ves en la planta, vienen muy pasteleados, ¿no? O sea, Claro, ideal es que haya como un perfil preparado con urgencias para en el momento que ven la hiponatremia ya le den el perfil y que automáticamente ya sepan todo lo que tienen que pedir. O sea, pero no es así, ¿no? Que cuando tú le sacas los de orina han pasado 48 horas, ¿no? Claro, luego ya, o sea, habitualmente no se hace bien el diagnóstico, ¿sabes? Por eso es infradiagnosticada e maltratada Y por eso. acabas metiendo muchos diagnósticos de hiponatremia mixta, probable CTH, más menos diuréticos, ¿no? O sea, que cuando haces la parte intelectual no siempre es fácil, ¿eh? Pero eso, como un preconfigurado en urgencias que ponga diagnóstico de hiponatremia, es darle al clic y así ya hace que todo el mundo lo pida de una forma automática y ya estén todos los parámetros para poder hacer el Nosotros diagnóstico. lo tenemos, vosotros lo tenéis así. No, pero o sea, la idea es ponerlo así. Pero es factible porque ahora cada vez hay más preconfigurados que en todos estos aspectos está añadiendo. Sí, sí. Y para hacer el diagnóstico, tanto para primaria también están todos preparados, preconfigurados. No, el problema es en primaria. Si tú lo detectas en primaria, ¿qué haces? ¿Cómo consigues la urea? Venga, pregunta. Claro. Como se considera la hiponatremia una patología de tratamiento hospitalario, el primaria es tratado de pies y manos. Tiene que hacer la interconsulta a un compañero del hospital, de endocrino, nefrología, geriatría, al que más se aproxime el perfil de paciente, y ese especialista hospitalario sí que... Y como no estoy haciendo 25, no te hace la consulta. Si es Ya. 130, no te la hace. Ahora, por ejemplo, o sea, yo lo que sí que veo es muchas interconsultas virtuales por hipopotasemia, que a lo mejor hay 2 o 3 al día, y por hiponatremia en 4 años no he visto ninguna que seguro. O sea, porque yo creo que hay falta de concienciación con la enfermedad, con la alteración. Ya te digo, lo estás viendo a veces y no eres consciente de que lo estás viendo. Lo estás viendo. Por lo menos a nivel del dato, no, bueno, es un tema como otros de... Pues nada más, una pregunta, una cosa que queréis compartir con nosotros de dudas que tenemos, no todos se resuelven. Doctor, una duda. En caso de detectar una hiponatremia al final de la hospitalización, ¿recomendaría que el paciente se mantenga para estudio unos días más y retrasar el alta pensando, por ejemplo, una neumonía ya tratada en un paciente y uno diga, ya se va de alta, le hacemos exámenes de control, detectamos una hiponatremia que no se detectó al inicio, considerando que el fármaco no está en atención primaria, será necesario... Nosotros lo que hacemos es que le damos los sobres y se la pagan. Ya. Sí, está medianamente bien, ¿eh? Si solo tienes el dato analítico, más o menos está bien. Si el proceso habitual es tienes un proceso de agudización, vas a urgencias, en urgencias te detectan una neumonía, pues allí 24 o 48 horas, te lo mandan a la intermedia para hacer los 7-10 días de proceso de neumonía con tratamiento endovenoso, con sueros y tal. Y si en ese proceso ya que va mejor, que clínicamente está mejor y tal, lo detectas, normalmente le pones, si te da tiempo, se detectas a tiempo en uno de los controles. Nosotros no hacemos el control, al llegar viene con el control del hospital, hacemos o en el medio o al final, depende de cómo vaya la evolución. En el momento que lo detectas, si te da tiempo, lo tratas, pero si haces el control, ya imagínate que ha ido todo bien, más o menos, y estás a 48 horas de prever el alta y le haces la analítica, y dices, hostia, aquí ya no tengo tiempo, pues vale, das el primer sobre de urea, le das 2 o 3 más para que se los tomen durante unos días y que hagan el control durante. Es muy eficaz, ¿eh? Normalmente si estás en eso, o sea, lo que, aunque parezca que es un poco así sin control, realmente la urea es muy eficaz en estas hiponatremias. Realmente van bien, ¿eh? Le dejas en la nota al hospital de... Los 3 días yo pienso que 5 o 6, ¿eh? Más que 2, 3 no lo corriges. Y lo principal buscando la causa para ver de dónde puede venir la hiponatremia, porque si ves la hiponatremia en un momento, 132, tienes que ver el porqué, de dónde puede venir, porque el tratamiento en función del tipo de la etiología va a ser diferente. Entonces, habría que hacer, yo creo que si se detecta ese día, ¿no? Se va a ir de alta, pues hacer en ese momento una analítica urgente con osmolaridad, con todos los parámetros que hay que determinar, orientarlo y en base a la orientación plantear el tratamiento ambulatorio, que sí que se podría si está clínicamente bien, pero sobre todo ver la causa, porque si no el tratamiento es diferente. Pero cuando te enfrentas con eso, la realidad es que si no estás claramente en una hiponatremia grave, no te vuelve, no te hace nada. Para la interconsulta no sé dónde se acaba, no sé dónde acaba esta. Pero bueno.
las cosas. Dentro de lo que es el ambiente hospitalario, en el ambiente geriátrico, en el ambiente de atención primaria, ¿cómo aconsejaría tratar una hiponatremia leve en una persona anciana, frágil, con polifarmacia, aparte de eliminar las tiacidas, en caso de que fuese o se sospechase de la causa? Con los medios que se tienen a nivel extrahospitalarios, ¿de qué forma tratarla? ¿Una hiponatremia o una hipocalcemia? Hiponatremia. Hiponatremia. Bueno, eso es lo que estábamos hablando. El tema está cómo acceder a la urea. Pero primero, cómo acceder a la Pero hay que urea. diagnosticarlo. Yo pienso que hay Un que... diagnóstico claro, que claramente sea tratable y a partir de ahí... A nosotros nos envían al Hospital de Geriatría, es uno, anemia, demencia, caídas, es el orden, insuficiencia cardíaca, y, o sea, la hiponatremia está en el top 10 de las demandas del Hospital de Geriatría, está en el top 10. Sí que nos envían, tanto desde urgencias como desde la primaria, como de otros servicios del hospital a la alta, nos envían. Estamos en el top 10. Anemia, insuficiencia cardíaca, demencia, es el triunvirato. O si no, desde primaria se puede hacer una consulta virtual con, por ejemplo, endocrino y nosotros activar lo que es el fármaco y ya que el paciente o el familiar pueda recoger el fármaco en la farmacia, siempre que el diagnóstico ya esté hecho. Exacto. Pero no hace falta ver al paciente a lo mejor, vale, pues está tipo el fármaco porque ya sé que lo has diagnosticado y lo vas a seguir en atención primaria. Te digo, sobre todo me preocupan estos que estamos teniendo que ya los has diagnosticado, que la causa es tal, pero que si no haces un seguimiento, estos muchos vuelven, porque luego aparte no sé por qué pasa, que le has quitado la tiacida, lo has vuelto, lo has cambiado por otro, vuelve a aparecer la tiacida mezclado con otra cosa. A veces son cosas insondables de por qué vuelve. Pero ahora mismo, mientras la urea no esté en disponibilidad, tienes que... Y yo creo que a nivel de los servicios de farmacia, de farmacia hospitalaria, tienes que tener un algo que hayas hecho y un informe para que te puedan dar el urea, aunque luego tengas que ir a recogerlo. No es fácil de tampoco es difícil, pero bueno, tiene su trámite. Es una pena, eso es la verdad. Os ganaría mucho más dinero teniendo una farmacia como Vidal. Bueno, la farmacia de calle ahí, pero hay que pagarlo. Sí, claro. Claro, o sea, para quien está en el Sistema Nacional de Salud, tiene que ser a través de la farmacia del hospital, con lo que habéis comentado, interconsulta, etcétera, y que el especialista hospitalario pues asegure todos los criterios diagnósticos de SIADH, pues la orina 24 horas, que se confirme la osmolaridad alta en orina, que se confirme la osmolaridad baja en sangre, el sodio bajo, todos los criterios diagnósticos de SIADH. Eso lo va a tener que hacer el especialista de hospital. Y entonces ya con ese diagnóstico de SIADH, la farmacia del hospital va a poder enviar ese medicamento al paciente o lo recoge el familiar del paciente y se trata ya en el ámbito institucional o en su domicilio por parte de su cuidador, su familiar, etc. Pero recogiendo el medicamento en la farmacia del hospital con el diagnóstico hecho. Ahí está. Hasta que no cambie eso, ¿no? Pero bueno, Si la farmacia comunitaria te lo fusilan y te lo copian. Entonces, esto es el recorrido de los fármacos. ¿Una cosita más? Tenemos algún caso para sí, 2 casos clínicos que yo creo que los casos también van a ayudar un poco a hacer un poco de debate. hacer ese tema, a revisar ese tema de cómo poder seguir al paciente en el domicilio o en la institución, etc. El primer caso lo va a dar la doctora Marta Arroyo, del Hospital Clínico de Barcelona. Sí. Pues, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marta Arroyo y soy geriatra. Tras las ponencias del doctor Mascaro, del doctor Pereiro y del doctor Albuquerque, ahora Elena y yo nos va a tocar un poco exponer 2 casos clínicos que seguramente os vais a ver reflejados en vuestros pacientes también. Hemos intentado seleccionar a 2 casos frecuentes. Entonces, os presento a Pilar. Pilar es una señora de 86 años que me la encuentro un lunes en la sala de ortogeriatría. Es una paciente que ingresó durante el fin de semana y vino a urgencias por una caída desde su propia altura, ¿no? Un tema bastante recurrente y un motivo de acudir a urgencias bastante habitual. Pilar tiene los siguientes antecedentes personales: tiene una alergia a la penicilina, no tiene hábitos tóxicos, como factores de riesgo cardiovascular tiene una hipertensión arterial que con un buen control tensional que maneja en atención primaria,
y una diabetes tipo 2, en tratamiento con antidiabéticos orales. Y luego también destaca un antecedente, una polimialgia reumática y una arteritis de Horton desde hace unos años que precisó un tratamiento con prednisona a dosis de 20 miligramos a días alternos. Posteriormente hizo una pauta descendente, la seguían en reumatología por privado y actualmente ya no lleva tratamiento. La última PCR como patrón de inflamatorio en marzo de este año estaba en 22. Destaca una hernia de hiato también y tuvo una fractura de radio hace unos meses, en diciembre del 23, que fue tratamiento conservador. Es una paciente que además destacan los antecedentes de atención primaria, varios episodios de lumbalgia y tiene un TAC que tiene de signos degenerativos a nivel de la columna y una gonartrosis que de vez en cuando se ha ido infiltrando en la privada. Y además la única intervención que tiene es una histerectomía por mioma hace ya unos años. Este es su tratamiento. Bueno, como veis, la polifarmacia habitual que nos encontramos cada día. Toma un inhibidor de la bomba de protones, está con los antidiabéticos orales, toma lorazepam por insomnio, enalapril hidroclorotiazida para el control de la tensión, sertralina, nolotil y diclofenaco que va alternando en función de los episodios de dolores que va teniendo. El reumatólogo por privado le puso condroitin sulfato y el complejo sin hidroxiapatita y de vez en cuando también toma paracetamol. En cuanto a la valoración geriátrica integral de esta paciente, se trata de una señora que tiene una dependencia moderada para las actividades básicas de la vida diaria, tiene un Bartel de 55. Como veis, necesita supervisión para la higiene y el aseo, es incontinente y deambula con 2 muletas, porque con el caminador decía que nos apañaba. No sube escaleras. Y luego, respecto al Lawton, también es dependiente, lo único que utiliza es el teléfono. En cognitivo mental, en la esfera cognitiva, no tiene deterioro cognitivo filiado, pero sí que es verdad que llama la atención que al ingreso tiene un Pfeiffer de 6 errores y un CAM positivo, que para no tener deterioro cognitivo exigía un poco. Y luego tiene un síndrome ansioso depresivo. Recordad que iba con benzos y con antidepresivo y es a raíz de la pérdida de un hijo hace 1 año. Es viuda, a nivel social, vive con una nieta, que es la hija del hijo que perdió, y vive en su domicilio con una cuidadora privada las horas que su nieta está en la universidad. Y vive en un piso con barreras arquitectónicas que no tiene ascensor y su idea era, a la larga, ampliar la cuidadora hasta 24 horas. Y como síndromes geriátricos, tiene polifarmacia, ha tenido varias caídas previas, no solamente la de la fractura de radio, sino que ha tenido 4 en los últimos 6 meses. Este es síndrome ansioso depresivo, hipoacusia, tiene un déficit a nivel visual, no tuvo delirium previo y no tiene deterioro cognitivo. Y en cuanto a la comorbilidad, tiene una comorbilidad alta con un Charson. Entonces ella viene a urgencias por este dolor en la extremidad inferior izquierda a raíz de esa caída esa mañana en su propio domicilio y refiere que no tuvo pródromos previos a la caída, que se tropezó al salir del baño. Muy importante también preguntar cómo fue la caída porque a veces da mucha información y que no presentó traumatismo craneoencefálico ni pérdida de consciencia, aunque sí que comenta que los días previos a la caída alguna sensación nauseosa tuvo. En la exploración física en urgencias nos encontramos que la paciente está hemodinámicamente estable, con una saturación correcta del 95% basal, afebril, con una frecuencia respiratoria de 20 y una frecuencia cardíaca de 95. Buen estado general, consciente orientada, el problema que en tiempo sí que está desorientada porque falló el mes y el año. Tiene cierta palidez cutánea, pero no tiene signos de deshidratación. La auscultación pulmonar, unos mínimos crepitantes en base derecha y la auscultación cardíaca es normal. Está rítmica y sin soplos. En el abdomen la exploración es normal, únicamente tiene una equimosis en el en el flanco izquierdo, que es donde tuvo la caída y que ya está en resolución. Y a nivel de las extremidades inferiores no tiene edegmas ni signos de TVP, que tiene dolor a la exploración de la cadera izquierda con la hipotencia funcional. Lo primero que le hacen en urgencias, ¿no? es la radiografía de fémur, en donde ya se ve
la fractura de fémur izquierdo, que es una subcapital. Y también se le hace una radiografía de columna dorsal y lumbar, estas caídas, a ver que no haya también una fractura a nivel de los cuerpos vertebrales y se ve que hay una disminución del cuerpo vertebral L1-T2. A todo paciente que ingresa a la sala de ortogeriatría se intenta hacer una valoración de la osteoporosis para ver cuánto de riesgo y ante qué paciente estamos, si es de bajo, de alto o de muy alto riesgo. Para eso intentamos hacer la escala SAPF como escala de cribado para la sarcopenia, en donde nos salió que esta paciente, Pilar, tenía 8 puntos. Os he dejado que más de 4 puntos es un riesgo de sarcopenia y lo que medimos, ¿no? Que es la fuerza, la asistencia a la hora de caminar, la dificultad de levantarse una silla, las escaleras y las caídas. Analizamos el mecanismo de acción, que en su caso fue desde su propia altura, bajo impacto, ¿no? Localizado en cadera y al salir del baño que se tropezó. Y factores de riesgo de Pilar de osteoporosis, pues sí que tiene, aparte de la edad y el sexo mujer, que ya son factores de riesgo para osteoporosis, así como la raza. También encontramos que tiene un IMC bajo, tiene una diabetes tipo 2, un estilo de vida sedentario y tuvo el antecedente de la intervención quirúrgica de la esterectomía. Y como fármacos o tóxicos que puedan ser más prevalentes a nivel de la osteoporosis, el antecedente de uso de los corticoides por su polimialgia y los IBPs. El aporte de calcio en la dieta, que a veces reconozco que no siempre lo miro, hay que intentar indagar en ello. Hay una calculadora que os he dejado aquí de la sillón para poder calcularlo, en la mayor parte de los casos es escaso. Y sobre los tratamientos previos, sí, Pilar había hecho algún tratamiento previo para la osteoporosis, ya sea para prevención primaria o secundaria. Ella nos refiere, ante la fractura de radio, sí que hizo hidroferrosemana. Entonces esta señora ingresó, se intervino a las 48 horas, se colocó una prótesis bipolar y como complicaciones apareció un episodio de emesis postquirúrgico, que a veces ya es típico, ¿no?, tras la anestesia, pero recordar esas náuseas que ya presentaba ella en domicilio, y tuvo una anemia postquirúrgica que precisó la transfusión de un concentrado de hematíes. Además, en la analítica de ingreso ya observamos que tenía una anatremia de 128, que hicimos el estudio, ¿no?, con la osmolaridad y con los iones en orina y vimos que tenía una osmolaridad plasmática en el límite bajo, con una osmolaridad urinaria aumentada y un sodio en orinal, y lo diagnosticamos de una hiponatremia hipotónica moderada por esa confusión con ese CAM positivo y ese Pfeiffer de 6 errores, y ya preguntando a los familiares también nos decían que había estado un poco confusa y diferente los días previos, y las náuseas. Entonces, moderada sintomática. Y realizamos una analítica con el perfil tiroideo y el cortisol, que estaba en rango, y entonces dentro del diagrama de la hiponatremia, pues la ubicamos en la hiponatremia normovolémica, que podría ser SIADH y con asociación de fármacos. Esta paciente, al tener estos síntomas moderados que se fueron agravando tras la intervención quirúrgica, se administró la solución salina hipertónica al 3% y luego se revaloró a las 2 horas, en donde ya nos encontrábamos que se había incrementado de 1 a 6 milimoles litro, y a partir de ahí ya se interrumpió la solución salina. Y aparte también se trató con urea 15 gramos cada 12 horas por 10 días. La restricción hídrica a veces se intenta hacer, pero sí que es verdad que nuestros pacientes, como ya se ha comentado, aparte de ser pacientes que normalmente están desnutridos, ya de por sí ya ellos mismos hacen restricción hídrica porque apenas hacen ingesta. Entonces, sobre todo se realizó lo del suero hipertónico, con el que mejoró, y la urea por 10 días. Progresivamente durante el ingreso, a medida que ya se solicitó se empezó a trabajar el alta hospitalaria, fue mejorando el sodio, y al alta se administró urea 15 gramos cada 24 horas.
Esta fue la progresión del sodio a medida que fue ingresando. Fue bastante progresivo y al alta se fue con un valor de 137. Con otras complicaciones que a veces en la sala ya vamos viendo, esta paciente arrastraba un síndrome depresivo de larga evolución a raíz de la pérdida de su hijo, que iba con ISRS, sertralina de 50 miligramos, y durante el ingreso se cambió a la pauta a fluoxetina de 30. También es verdad que se podría haber modificado a mirtazapina. Luego, con respecto a la polimialgia reumática y la arteritis de Horton, estaban sin tratamiento y tenía un OBSG de 35 y así se mantuvo con seguimiento por su reumatólogo privado. Durante ingreso se ajustó la medicación antihipertensiva porque hizo algún pico de hipertensión arterial y tuvo una ITU no complicada por una E. coli sensible que se trató primero con antibiótico endovenoso y acabó en domicilio con antibiótico oral. Bueno, recordar, como ya os han recordado mis compañeros, que el síndrome de secreción inadecuada de ADH va a ser una secreción excesiva, ¿no?, de ADH, en el que se va a producir un desbalance entre el sodio y el agua, y como en el túbulo colector de la nefrona lo que se va a producir, ¿no?, va a ser un aumento de la reabsorción de agua, y de esta forma va a ocurrir la hiponatremia y la disminución de la osmolaridad plasmática. Las causas son múltiples, ¿no? Están los tumores y las alteraciones a nivel del sistema nervioso central, que siempre son las que primero buscamos, pero recordar siempre los fármacos y sobre todo en nuestros pacientes, una cirugía mayor que también pueda agravar los cuadros de SIADH o patología pulmonar como infecciones. Os quería dejar aquí el listado de fármacos que Cantabria Labs, junto con el Servicio de Endocrinología, son fármacos que pueden afectar en la prevención del SIADH y cómo aparecen, por ejemplo, en los antidepresivos, los ISRS que llevaba Pilar, y cómo aparecen también los inhibidores de la bomba de protones. Volver a decir que la hiponatremia en nuestros pacientes, que suelen ser pacientes frágiles, va a ser causa de mortalidad, y cómo aparte estos pacientes que van arrastrando una hiponatremia o que tienen hiponatremia crónica, en el estudio de Rotterdam se vio que eran pacientes que caían hasta 4 veces más que los pacientes que estaban con una eunatremia, que decir que está relacionado con fracturas, independientemente de los factores de riesgo de osteoporosis que tenga el paciente y del tratamiento de osteoporosis que lleven, y que va a provocar tanto fracturas no vertebrales como fracturas vertebrales, independientemente de la densidad mineral ósea y del número de caídas, por lo que esto es muy llamativo. Decir que la hiponatremia afecta mucho a la alteración de la marcha. Ya el doctor Mascaro nos ha dicho los diagramas, ¿no?, de que hacían parecido a la gente que había bebido alcohol, y es que la marcha se altera, están mucho más inestables, la atención se altera, y es algo que necesitamos estar preservados para poder hacer una marcha correcta, y la cognición también. Entonces, estos pacientes se nos caen más. La relación entre la hiponatremia y la osteoporosis, sí que hay estudios a nivel de ratones y de animales en los que se ve que hay una alteración en el mecanismo del sodio. Ya sea a nivel de los osteoclastos, se va a producir un aumento del estrés oxidativo y que va a provocar un aumento de la resorción ósea. Esto provocará una disminución de la densidad mineral ósea, y cómo también va a afectar al nivel de los osteoblastos en la calidad y en la formación del hueso. Por eso, decir que aparte de la hiponatremia, toda la afectación a nivel neurológica que va a provocar también va a tener relación en la naturaleza de los huesos. Como conclusión, a Pilar, nuestra paciente, se la retiró la hidroclorotiazida, se modificó la sertralina por la duloxetina, como ya os he dicho, hizo el tratamiento con urea en el hospital durante unos días y posteriormente saltó con la urea cada 24 horas a domicilio. Se fue a domicilio con la fisio a domicilio y se realizó una analítica en el ambulatorio a los 30 días. Y como ya han comentado mis compañeros, que recordar que la dispensación es hospitalaria
que es muy sencillo el manejo y que no va a provocar una subida de la anatremia de forma muy elevada. Entonces, se puede altar a los pacientes con los sobres de urea de forma tranquilos y seguros, porque de forma ambulatoria vamos a poder seguir el control. Y nada, agradeceros vuestra atención. Ahora va a venir Elena y os he dejado un QR con la bibliografía utilizada y algún libro en el que sobre la anatremia para que si lo queréis utilizar. ¿Habrá una pregunta antes de Elena? Bueno, yo quería hacer una puntuación que los Baptanes tienen fecha de caducidad, en el sentido que en la ficha técnica no puedes dar más de un año. Cuando hablamos antes de la CRH idiopático, que es mi cruz, que llevo 4, ¿no? O sea, no ya hablamos, yo recuerdo que hace muchos años sí que veíamos a los Baptanes, pero teóricamente por ficha técnica cuando das un Baptan más de un año estás fuera de indicación, ¿no? Sobre todo por la hepatotoxicidad que puede producir. ¿No? En cambio en la urea no tienes esta limitación de temporalidad, ¿no? Y que es mucho más seguro. Lo demás es la adherencia, que cuando la cosa se alarga ves que no van a recoger los sobres, porque se encuentran mejor. Claro, se encuentran mejor, ¿no? El problema es eso, la recaída después, ¿no? Si el CADH se mantiene porque la causa no remite, mejoran y después llegará un momento en que vuelven a empeorar, porque vuelven a perder sodio, vuelven a entrar en hiponatremia y ahí está ese qué hacemos con ese paciente, ¿no? Que se ha perdido, que lo tiene que volver a ver en primaria y volver a mandar al hospital. Y ahí está, yo creo que la laguna del circuito, ¿no? Terapéutico. Vamos a ver. Muchas gracias, Marta. Y el último caso lo va a exponer la doctora Elena Monjón, también especialista de geriatría. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Elena, geriatra del Hospital Universitario Germans Trias y Pujol, y os voy a comentar un caso basado en hechos reales de una paciente institucionalizada. A ver, esto parece sí. ¿Es ahora? Vale. Ahora, bueno, se trata de una mujer de 78 años con antecedentes alcohólicos, institucionalizada y una única hija, con antecedentes de dislipemia, diabetes, una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada en el último epicardio, sin episodios de descompensación en el último año. También una anemia ferropénica en tratamiento farmacológico, un hipotiroidismo en tratamiento farmacológico, una obesidad, depresión mayor en la juventud, 2 episodios que requirieron ingreso hospitalario y se asocia un trastorno psicótico con episodios previos de delirios de persecución también de difícil manejo. La valoración geriátrica integral. Aquí os pongo una fotografía para hacernos una idea. La verdad es que se asemeja bastante a la paciente, con su caminador, su teléfono móvil, no tan sonriente. Y a nivel físico, un bundle de 55. Una señora que realiza las transferencias con un peso lacrio, que precisa ayuda para el baño, la higiene y el vestido, bastante limitada por la obesidad y un dolor articular a nivel de ambas escápulas. Marcha con caminador, escaleras con mucha ayuda, una incontinencia urinaria ocasional y sí que utiliza el teléfono, un laptop de uno. A nivel cognitivo, sin deterioro cognitivo filiado, un insomnio también de difícil manejo. El trastorno psicótico en la juventud es lo que más repercusión tenía ahora mismo conforme se iba haciendo más mayor. Y actualmente el predominio era del estado de ánimo deprimido con ideas muy rumiativas y muy obsesivas acerca de la medicación. A nivel sensorial, portadora de lentes correctoras, sin hipoacusia, ingestas preservadas, piezas dentarias propias, tampoco había parámetros clínicos de desnutrición y sí que hacía bastantes transgresiones dietéticas. Las úlceras. Y como síntomas geriátricos, destacar las caídas. Sí que en este último año había tenido 3 o 4 caídas sin tener fractura, una polifarmacia, la depresión, el insomnio, su incontinencia, déficit visual y estreñimiento, controlado con tratamiento laxante. Síntomas: un dolor articular de predominio en cintura escapular y el tratamiento rehabilitador que iba bastante bien, un RAW 36 y un Victroid de 0,36, una fragilidad moderada. El tratamiento que llevaba: una venlafaxina y una olanzapina, que en los últimos 2 meses había requerido ajuste, ¿no? Por dicha clínica, dicho disconfort, y la verdad es que subiendo ¿no? la segunda parte, ¿no? 75 inicial y subiendo a 37,5 de forma gradual, y la olanzapina también inicialmente a 5
Subiendo a 5 por la noche, estas últimas semanas se encontraba mejor y más tranquila, sin tanto sufrimiento. Su cloracepato, Eutirox, insulina, hierro, sin Halley, sin vastatina y un olmesartán, amlodipino pautado por nefrología porque había sido un poco complejo controlar el tema de la tensión y ahora está bastante bien controlada, que no precisaba tampoco visitas muy frecuentes. Y realizamos una analítica de control rutinaria en la que sale todo bastante bien, sí que un filtrado de 58, pero bueno, que no hay desnutrición, un perfil hepático sin alteraciones, hemoglobina de 12,6, lo ves bien, y sale un sodio de 128. Hablamos con ella, ¿no? Que bueno, que con este sodio, que igual tendríamos que derivar a un centro de día para hacer una analítica, para hacer un estudio, y ella no quiere porque cada vez que pisa un hospital, a nivel psiquiátrico, tiene muy malos recuerdos de cuando estuvo ingresada, ella se encuentra bien, no ha perdido peso, está tranquila, está contenta y está bien adaptada. Ay. Y ya está. Bueno, analizando fármacos, ¿no? Claro, tanto la olanzapina como la venlafaxina y en alguna serie también, incluso los olmesartán pueden dar hiponatremia. Incluso estas últimas semanas había precisado ajuste y aumento de dosis. Bueno, ¿qué hacemos, no? Si por fin la conseguimos tener bien controlada a nivel psiquiátrico, pero tenemos una hiponatremia de 128 y ella se encuentra mejor, está tranquila y no quiere pisar un hospital. Bueno, pues contactamos con primaria para ver si podemos hacer un estudio a nivel en la residencia. Se pacta con ella, se pacta con la hija, que bueno, que es decisión de ella no derivar, todos conformes. Y hacemos un estudio de hiponatremia. Nada, un pequeño repaso sobre la hiponatremia, ahora seguiremos. La hiponatremia, bueno, sodios por debajo de 135, sodio normal entre 135 y 145 y cuando hablaríamos de hiponatremia con un sodio de más de 145. Es un trastorno electrolítico muy frecuente, el más frecuente. En torno a un 20-30% de los pacientes hospitalizados tiene alguna alteración en sus niveles de sodio en plasma. En esta señora hablaríamos de una hiponatremia moderada, ¿no? Hay estudios de cohortes prospectivos, bueno, uno que es en el 2003 con más de 120.000 pacientes en el que se vio, pues eso, ¿no? Que entre un 15 y un 22% de los pacientes hospitalizados tenía una hiponatremia leve, incluso un 7% de los pacientes ambulatorios. Entre el 1 y el 7% de los pacientes hospitalizados podían tener una hiponatremia moderada y un 3% de los pacientes hospitalizados podían tener una hiponatremia grave. En este caso estaríamos hablando ya de una hiponatremia moderada. La gravedad, ¿no? En hiponatremias leves los síntomas suelen ser más inespecíficos, puede haber alteraciones motoras, déficits cognitivos y hay un mayor riesgo de caídas y fracturas, como ya hemos comentado antes, ¿no? Suele estar infradiagnosticada, infratratada y, bueno, hay una repercusión clínica pues, que igual se minimiza, ¿no? En cambio, en la hiponatremia moderada ya suele haber más sintomatología, náuseas y vómitos, desorientación, confusión, somnolencia. La hiponatremia grave, pues bueno, pues como indica el nombre, puede ser mortal, puede llevar a dar arritmias, convulsiones, distrés respiratorio, estupor y muerte. En este caso, pues estaríamos aquí situados. Claro, la clínica tampoco es que fuera muy florida, sí que había tenido varias caídas en el último año esta señora, pero a nivel cognitivo, pues bueno, estaba bien, no estaba desorientada, tampoco había tenido síndrome clínica digestiva, ni náuseas ni vómitos. Analizándolo, ¿no? Si es una hiponatremia rápida o aguda, que es la que se da en menos de 24-48 horas, estas suelen estar peor toleradas. Existe el edema cerebral y un aumento de la presión intracraneal. Sucede pues la cefalea, las náuseas, los vómitos, convulsiones, delirio, etc. Y tiene una alta mortalidad directa, hasta un 36%. En cambio, en esta señora, lo más probable es que fuera lenta o crónica, porque ella ya iba con su tratamiento y, bueno, lo más probable es que fuera por causa farmacológica. Esta dicha hiponatremia lenta o crónica se da a largo plazo, suele estar causada por enfermedades crónicas y fármacos, que además esta señora tiene insuficiencia cardíaca, tiene una baja sintomatología, alteraciones de la marcha, inestabilidad y puede tener déficit de atención y puede ser asintomática debido a adaptación cerebral. Claro, ¿qué sucede en el edema cerebral, ¿no? Cuando hay una hiponatremia? Pues aumenta el agua de fuera de las células, sobre todo los astrocitos están bastante implicados con las acuaporinas en las membranas. Al aumentar el agua de fuera de la célula, el agua entra dentro de la célula y la propia célula tiene que eliminar sodio, potasio y cloro, lo saca fuera para arrastrar el agua. Si esto es de forma muy brusca, a nivel cerebral la adaptación es mucho más difícil porque no da tiempo a que este mecanismo regule la presión. Y tener en cuenta que si el volumen
por edema cerebral el volumen del cerebro aumente entre un 8 y un 10%, estaríamos hablando de situaciones críticas para la vida del paciente. Bueno, lo dicho, ¿no? Que a nivel farmacológico puede haber alteraciones en el sistema nervioso central, se puede dar en hiponatremias crónicas, se puede dar en alcohólicos hipotómanos, existe el CADH idiopático y el oncológico frecuente en neoplasias y leucemias. También puede existir hiponatremia crónica en pacientes de hemodiálisis, trasplantados renales y hepáticos y en insuficiencia cardíaca. Aquí esta señora, por ejemplo, pues bueno, teníamos los motivos farmacológicos y la insuficiencia cardíaca. Y probablemente pues es una adaptación crónica a esta situación. Esto es un estudio que se hizo en urgencias, ya he comentado antes, retrospectivo, en el que se vio que, bueno, es curioso, ¿no? Que la mortalidad de la hiponatremia moderada era mayor que en hiponatremias severas. Las razones, ya dichas antes, porque está menos diagnosticada, menos tratada y hay una baja adherencia con las guías. Y en el estudio Rotterdam, también comentado antes, se ve que la hiponatremia aumenta la mortalidad. Aumenta los déficits cognitivos, existen alteraciones de la marcha asociadas, bueno, conllevando a caídas y fracturas y tiene una alta repercusión clínica y económica, que así que aquí sí que hay que destacar que la señora se había caído, pero por suerte no había tenido ninguna fractura. Entonces, pues bueno, como algoritmo diagnóstico consensuado con el ambulatorio hicimos el estudio, podemos tener aquí a nuestra señora, se descartó una pseudohiponatremia, sodio por debajo de 135, que era de 128. Vimos que una hiponatremia hiposmolar, euvolémica, con un volumen extracelular normal, una excreción de urea de más del 55%, osmolaridad urinaria por encima de 100. Y como tenía fármacos también que podían darlo, pues uno de los motivos por los cuales podía estar sucediendo dicha hiponatremia podía ser pues eso, un CADH. Y de forma lenta, asociándola a una hiponatremia crónica. No me extenderé aquí, ya hemos hablado de esto. La hiponatremia por CADH es muy común, es la más común, en un 30% es idiopática. Existe una retención de agua y no de sodio, sin producir edemas ni hipovolemia, y hay una desproporción entre el sodio y el agua. La secreción inadecuada de hormona antidiurética o vasopresina actúa a nivel renal, provocando la reabsorción del agua del filtrado urinario y genera una orina muy concentrada. Bueno, ya hemos comentado antes, ¿no? Sobre todo los carcinomas también microcíticos de pulmón pueden darla, bueno, diferentes entidades. Y como tratamiento, ¿no? Las hiponatremias graves se tratan en la urgencia y con el resto de hiponatremias moderadas o leves, en caso de que sean hipovolémicas, sería la administración de suero isotónico al 0,9%, infusión lenta de suero salino isotónico. En hiponatremias hipervolémicas y hiponatremias euvolémicas, hablaríamos ya de plantear una restricción hídrica y realizar diuréticos. En esta señora, pues volvemos a lo mismo, es una hiponatremia euvolémica. Se le planteó la restricción hídrica, dijo que no estaba dispuesta a hacer la restricción hídrica, que ella comía, bebía y tomaba las Coca-Colas que quería. Y bueno, pues dijimos, pues vamos a probar con la urea. Le pareció bien, un tratamiento con urea. Ante todo es eso, ¿no? Que es una paciente con un manejo farmacológico y psiquiátrico difícil, que la teníamos en una situación de estabilidad cognitiva, que es lo que queríamos, porque a lo que ella quería estar tranquila, no estar atada en un hospital, y le planteamos hacer un tratamiento con urea. Llegaban vacaciones y se iba de vacaciones con su hija, que la sacaba de la residencia mes y medio. Así pues, la urea ya consta en las guías europeas desde el 2017. Me llamó bastante la atención el tema de los bactanes, porque en las guías americanas los bactanes se siguen utilizando, pero en las europeas ya no. Bueno, me planteé también el perfil de seguridad, el tema económico, sí que hay que hacer más controles analíticos y hay que estar como más encima, y la urea, pues bueno, es un tratamiento bastante seguro y con bastante evidencia, ¿no? Lo dicho, la primera línea de restricción hídrica descartada, sí que tendría una eficacia variable, ¿no? Entre un 30 y 40% de los pacientes, la duración, pues bueno, 24, 48, 72 horas, ella no quería hacer ni un día de restricción hídrica y no se puede hacer en pacientes con polidipsia o con propelanina. Se instaura un sobre de urea, 15 gramos al día. Se fue de vacaciones, se encontró bien, dimos signos de alarma y normas de reconsulta. La señora en ningún momento perdió peso, nada que nos hiciera sospechar ninguna otra clínica acompañante. Realizamos una analítica de control a los 3 meses con un sodio de 133.
cosa que ya también nos dejó más tranquilos. La paciente contenta, la familia contenta. Volvimos a insistir si quería algún tipo de exploración añadida, alguna radiografía de tórax para descartar que no hubiera algo, pero es que no tenía absolutamente ninguna clínica. Y pactamos con ella continuar con su tratamiento. Yo no me atrevería a tocar el tratamiento antipsiquiátrico porque es verdad que todo el tema de la venlafaxina y la olanzapina, conseguir estos niveles de estabilidad cognitiva y funcional en ella, que además pudiera relacionarse con el resto de residentes, para nosotros fue un logro, ¿no? En una paciente que le había costado mucho adaptarse al centro. Y le dejamos un sobre de urea cada 2 días hasta la próxima analítica de control que estamos pendientes de pactar a nivel ambulatorio. Y ya para finalizar, la urea, claro, pues nos da mucha tranquilidad porque es segura. Hay efectos adversos documentados, pero bueno, hipotensión, desorientación, intolerancia por mal sabor. En este caso, con ella lo que hacíamos era se le daba el sobre y luego pues un poco de Coca-Cola, ya está, y todos contentos. No hubo ningún caso en los pacientes, ¿no? Con los estudios de urea no hubo ningún caso de sobrecorrección, tampoco hubo síncopes, ni distensión abdominal, diarrea, náuseas o vómitos o liguria. Y lo dicho, ¿no? El tratamiento con la urea oral en pacientes con hiponatremia e insuficiencia cardíaca, tanto en pacientes ambulatorios como hospitalizados, normaliza de forma fija el sodio e incrementa la diuresis con una media de 4 días. Claro, esto de los 4 días, por lo que he leído en diferentes artículos, también depende de la dosis que se administre, ¿no? Porque como puedes dar 15 gramos, 30, 45 gramos, bueno, nosotros optamos por dar una dosis más bajita debido a que la señora estaba tranquila, estable y no consideramos que hiciera falta tampoco correr. La urea la toleró bien, es un tratamiento seguro y bien tolerado. No produce tampoco un empeoramiento de la función renal ni otros efectos adversos importantes. Esta señora tiene un filtrado de 59. Sí que la hiponatremia es un factor de mal pronóstico en la insuficiencia cardíaca y se asocia a una elevada mortalidad. Y bueno, como conclusión, ¿no? Pues la urea oral sería una buena opción terapéutica de bajo coste para intentar mejorar la calidad de vida en estos pacientes, cosa que yo creo que en este caso sí que conseguimos. Y muchas gracias por vuestra atención. Comentarte un caso del tratamiento de las venlafaxinas, es de los más hiponatrémicos que se producen. Yo tuve un caso que las pasé canutas, una señora que hicimos un ingreso, lo típico, sobre todo en dosis altas, en las 150, estos RECAR y todos estos. Hicimos un ingreso con ese tratamiento, que supuestamente lo llevaba hace tiempo. Hacemos el ingreso, le ponemos el tratamiento, no variamos nada, tal, y a los 3 días, bueno, pues se dio confusión, unas delirios, unas arritmias acompañantes, la derivamos a urgencias, un sodio de 122. Resulta que la señora no se tomaba la venlafaxina y nosotros en 3 días con dosis altas le provocamos una disminución del sodio alucinante. Se lo haya tomado. No se la tomó en nuestro régimen militar de tomar lo que te pautamos, le viene la receta y la arranca, se la tomó. La fascina siempre se me quedó grabada como antes, porque además ando con lo de hostia, pero... Sí, pero en realidad lo pueden hacer todos. Sí, sí. Todos. Quizá la mirtazapina se habla, hay la bortioxetina parece que es de los que puede hacerlo menos, porque es un de estos, un directo, no es inhibidor de captación de serotonina. También quizá hay menos tratamientos y ahora que haya más millones de personas en el mundo, pero y la duloxetina también, ¿no? Pasa que es curioso, duloxetina, bortioxetina y Mirta, por el IQF están penalizados, ¿no? O sea, en este momento, ¿no? Que estas son las peleas que tenemos con la administración. Penalizan esos que quizás son los que menos. No, en estos momentos acaba de salir el nuevo IQF 2024 en geriatría, cuentan igual población general que especialistas que geriatría. Los 4 antidepresivos de primera línea son fluoxetina, paroxetina, sertralina y citalopram. En una depresión mayor, en una persona más de 60 años, no puedes dar más de 20 miligramos por ficha técnica, más de 20 miligramos alargas el QT. Fluoxetina quizá no es lo mejor porque los pones nerviosos. Paroxetina porque es anticolinérgica, te quedas solo con la sertralina. Entonces, es un desastre en nuestra... Entonces, la medicina basada en la obediencia, no en la evidencia. El caso de Elena me ha gustado mucho porque es verdad que pacientes psiquiátricos que son muy complejos de manejar cuando están ajustados, o pacientes con antiepilépticos, que también nos comentan mucho en neurología, ¿no? Tengo un paciente con antiepiléptico que no quiero tocar nefrosidad porque sé que es el que le funciona en esta dosis y un antiepiléptico descompensado es una barbaridad. Entonces, ¿qué opción tengo para mantener a ese paciente con ese tratamiento, pero tratar la hiponatremia que le genera?
ahí te quedas un poco atado, ¿no? Y quizás, como has hecho tú, espaciando la urea poquito a poquito, incluso al alta lo tenías cada 2 días, ¿no? Sí, cada 2-3 días. Sí, o sea, que Sí. es una posología muy ancha. Con ese poquito de eliminación de agua libre compensa la Ya, no es que es una señora que había llevado incluso litio, es decir, que a nivel psiquiátrico era muy de traca y ella vivía muy mal, estar ingresada, que la ataran. Bueno, pues nada, si esta consecuente y la hija también lo acepta, pues intentaremos mantenerla en el centro, ¿no? Bien hecho. Bueno, gracias.